El Rey del Invierno y la Reina del Verano 141, 160. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 141 Bravos 299k. Ser Davos Seaworth. Abandonar las tierras de la tormenta lo había tomado por sorpresa, ya que no era algo que hubiera esperado que Stannis hiciera. Abandonar Bastión de Tormentas era un poco más comprensible, aunque dado que era la fortaleza que su rey había deseado más que cualquier otra, salvo la propia Fortaleza Roja, todavía era algo confuso. Navegar hacia esos, tomar todos los hombres que pudieran reunir y navegar hacia esos, estaba más allá de su pensamiento. Sabía que era Melisandre quien había puesto la idea en la cabeza de su rey y, mientras navegaban, hubo momentos en los que tuvo que contenerse para no empujarla por el borde del barco. La parte de su mente que le decía que le estaría haciendo un favor al mundo siempre terminaba siendo silenciada por la parte que le decía que su casa sufriría por ello. Que él creyera que ella conocía sus pensamientos y que hubiera visto las sonrisas burlonas en su rostro cada vez que la miraba después de ellos, lo había desconcertado por completo. No era un hombre verdaderamente piadoso, ni un verdadero hombre de fe, creía en los 7 que son uno, pero nunca les rezó de verdad ni escuchó los sermones del Septón. Ahora se preguntaba si debería haber prestado más atención y, de haberlo hecho, habría encontrado alguna forma de lidiar con Melisandre y la magia que poseía a estas alturas. Por otra parte, en este viaje se había preguntado muchas cosas y no había encontrado respuestas a ninguna de ellas. Mientras estaba sentado en el gran salón abierto y esperaba que los banqueros lo llamaran a la habitación, sus ojos se debatían entre vagar por el salón y mirar a su rey y a Melisandre, que estaba sentada a su lado. Se habían vuelto aún más cercanos desde que llegaron a Braavos, su rey pasaba aún más tiempo en su compañía y caía aún más bajo su hechizo. Después de llegar a la ciudad, se habían establecido en el Templo Rojo, aunque él mismo se había excusado y había pedido permiso para descansar en una taberna. Era uno de los pocos que lo había hecho. Su rey, su reina, su princesa y muchos de los caballeros y hombres de armas que respondieron a su llamado parecían preferir demasiado el Templo Rojo a cualquier otro lugar. No, eso no era del todo cierto, Shireen no prefería el Templo Rojo, simplemente no tenía otra opción en el asunto y después de que usaron algo de magia en ella, Stannis y Selyse se perdieron para siempre. Mira, ser caballero cebolla, se ha ido, ¿ves? Por mucho que odiara a Melisandre y todo lo que ella representaba, ver la sonrisa de Shireen y su rostro sin marcas había sido una visión bienvenida. Cómo lo habían logrado no lo sabía, pero eso les había ganado el favor de Melisandre y su dios, el rey, y solo había reforzado lo que la reina ya sentía por ambos. Los había llevado aún más lejos en los planes que Melisandre decía que su dios tenía para ellos y eso a su vez los había llevado al Banco de Hierro. Lo que esperaban lograr aquí no lo sabía. El Banco de Hierro escogía a quien apoyaría no basándose en el derecho de sangre o la ley, sino en quien creía que ganaría y les pagaría más. Davos temía que su rey fuera rechazado de plano y cómo reaccionaría al ser rechazado. Porque la terrible verdad era que tenían muy poco o nada que ofrecer al Banco de Hierro aparte del nombre de Stannis. No temas, Ser Youngnig, porque York tiene un plan y todos somos meros actores dentro de él, dijo Melisandre mirándolo y él casi esperaba que Stannis la arreglara, aunque sabía que no lo haría y así lo hizo él mismo. Mi rey no es un jugador de tu dios, espetó. Ahí es donde te equivocas, Ser Davos. El rey Stannis es el jugador más importante de mi dios. Es su elegido, el príncipe que fue prometido, Azor Ahai renacido, dijo Melisandre casi extáticamente y por los 7 podía jurar que vio a Stannis casi desmayarse mientras ella hablaba. Antes de que tuviera la oportunidad de responderle a la bruja roja, los llamaron a una habitación y pronto se encontraron sentados en sillas más bajas que las que estaban detrás del gran escritorio y sentados allí solos. Podía escuchar el sonido de los dientes de Stannis rechinando mientras mostraba su enojo. Su rey sentía que se le debía respetar debido a su rango legítimo y, sin embargo, pocos lo habían hecho. Había sido una gran decepción para Davos verlo durante la Guerra de los 5 Reyes y sabía que enfureció mucho a Stannis. Desde Renly hasta los otros hombres que se habían nombrado reyes, ninguno de ellos había mirado al suyo y lo había llamado verdadero. Perdónenos, excelencia. No esperábamos que lo hicieran pasar tan pronto, dijo un hombre alto y delgado mientras él y otros 2 se dirigían a las sillas más grandes detrás del escritorio. Por una vez, Stannis se guardó sus pensamientos para sí mismo, mientras que Melisandre no lo hizo.
Hacer esperar al elegido de Rior es una buena forma de ganarse su desaprobación, Tichon Stories, e incluso el Banco de Hierro debería temer lo que eso pueda traer, dijo Melisandre con énfasis. De hecho lo hacemos, Lady Melisandre, por eso nuestra demora es más ventajosa para su gracia, dijo Ticho, y Davos no sintió que las palabras fueran ciertas por alguna razón y, sin embargo, lo que dijo a continuación nos tomó a él y al rey por sorpresa. La Compañía Dorada, su gracia, está al tanto de ellos sin duda. Lo soy, respondió Stannis simplemente. El Banco de Hierro tiene una relación de larga data con ellos y ellos nos deben mucho. Su oro, que reposa en nuestras bóvedas, es solo uno de ellos, dijo Ticho antes de sonreír. ¿Creí que llevaban el oro encima?, preguntó ante un gesto de asentimiento del banquero. En parte, la mayoría de los hombres que han servido durante algún tiempo llevarán lo suficiente para comprar una pequeña propiedad en algún lugar. Sin embargo, su verdadera riqueza reside en nosotros y, por eso, con el tiempo, nuestros tratos con ellos se han vuelto mutuamente excluyentes, dijo Ticho como si estuviera hablando con un niño pequeño. ¿Y esto en qué me ayuda?, preguntó Stannis bruscamente. Te da un ejército, su gracia, dijo Ticho, y Davos miró a su rey, a los banqueros y finalmente a Melisandre, solo esta última sonriendo aunque podía ver cómo su rey se mostraba un poco más ansioso. Necesitaría barcos para traerlos a Poniente, dijo Stannis de forma práctica. Lo esperarán en Volantis, su gracia, dijo Ticho, y mientras Stannis miraba a Melisandre quien asintió, Davos hizo la pregunta que ninguno de los dos hizo. ¿El costo?, preguntó y Ticho por primera vez sonrió sinceramente. Será considerable, Ser Davos. El doble de la deuda que el Trono de Hierro nos debe actualmente. 6 millones de dragones de oro que se pagarán en 20 años con un interés en lugar del 10%, dijo Ticho y, mientras Davos intentaba hacer la suma mentalmente, Stannis llegó primero. ¿Esperas que te devuelva 330.000 dragones de oro al año?, preguntó Stannis enojado. Lo hacemos y lo harás. Puede que Rior te haya elegido, excelencia, pero nosotros somos banqueros y negociamos con monedas, dijo Ticho con firmeza. Davos observó cómo Melisandre tomaba la mano de Stannis en la suya y luego le susurraba algo al oído. Sus palabras parecieron hacer que su rey se sintiera mucho más agradable y los maldijo a ambos por no escuchar lo que ella decía. Muy bien, tenemos un acuerdo, dijo Stannis unos momentos después. Excelente, si tan solo pudiera firmar aquí, aquí y aquí. Una vez hecho esto, uno de los otros banqueros colocó 2 pequeños cofres sobre la mesa. Davos los abrió con un gesto de la cabeza del hombre y de su rey. Estaban llenos de monedas y no se atrevió a adivinar cuántas había en ellos. Para sus viajes, su gracia, dijo Ticho mientras él y los otros 2 hombres se ponía de pie. Nuestro negocio del día ha concluido. El Banco de Hierro le desea buena suerte en las guerras que se avecinan, su gracia. Sin embargo, recuerde que un contrato con nosotros es vinculante y el Banco de Hierro recibirá lo que le corresponde. Su gracia, Lady Melisandre, Ser Davos, dijo Ticho con una pequeña reverencia y luego él y los otros banqueros desaparecieron de la habitación en un abrir y cerrar de ojos. Malditas sanguijuelas, dijo Stannis mientras se ponía de pie. Útiles, mi rey. Te prometí un ejército, ¿no?, dijo Melisandre y Davos se quedó atónito al ver la sonrisa en el rostro de Stannis. No estaba seguro de si alguna vez había visto una tan verdadera y completa antes, en verdad dudaba que la hubiera visto. Zarparon a la mañana siguiente con la marea, sus barcos se dirigieron a Volantis y a la Compañía Dorada. 20.000 hombres y más de 2 docenas de elefantes de guerra y de un plumazo habían pasado de tener el ejército más pequeño de Poniente a, aunque no el más grande, tener quizás el mejor y más entrenado. De pie en la cubierta del Black Beta mientras navegaba hacia mar abierto, la oyó cuando se acercó para ponerse a su lado. Volantis, Ser Caballero Cebolla, ¿puedes creerlo?, dijo Shireen emocionada, la idea de ver algunos de los lugares que solo había visto en sus libros era demasiado para que se lo callara. No lo habría hecho si no fuéramos allí, princesa, dijo, haciéndola reír. Pero necesitaré tu ayuda porque no sé mucho sobre la ciudad en sí, mintió, sonriendo mientras ella comenzaba a contarle todo lo que sabía. Lo que al final resultó ser mucho más de lo que él sabía. Pentos 299 AC. Tyrion. Tenía que reconocerle a Varys que el hombre tenía buen vino y que viajaban con relativa comodidad, aunque podría haber prescindido de pasar los primeros días encerrado en una caja de madera. Sus bromas y súplicas cayeron en saco roto cuando Varys le contó una historia sobre su propia vida que dudaba que le hubiera contado a muchos antes que a él. Tyrion se sintió un poco desagradecido por sus quejas al oírlas, pero era un Lannister y se lo merecía y siempre lo había sabido mejor.
Al final, solo lo habían dejado salir cuando estaban más cerca de su destino que del lugar desde el que habían zarpado y desde entonces había disfrutado mucho más del vino y la comida. Durante las primeras noches en el barco, se preguntó si había cometido un terrible error. Su mente le decía que tal vez debería haber aprovechado el riesgo y que su padre nunca permitiría que Bronn luchara por Cersei o por la corona. Era un ejercicio inútil, él sabía la verdad y la verdad era que su padre deseaba que muriera y así lo haría. Quedarse no era una opción, irse era todo lo que tenía, pero lo que le preocupaba más era lo que dejaba. ¿Cuál era el plan de Varys? ¿Con quién estaba trabajando? ¿Y cuál era su papel en todo esto? No obtuvo ninguna de estas respuestas antes de llegar a Pentos y pocas una vez que lo hicieron. Todo lo que le habían dicho fue que iban a ver a un amigo de Varys y que era hora de que regresara a su caja. Tampoco había lugar para la discusión. Varys le dijo que, aunque los hombres del barco sin duda lo nombrarían como su pasajero y su padre descubriría que era a Pentos a donde venía, ese tendría que ser el final de lo que Tywin Lannister sabía, por el bien de sus dos cabezas. Así que fue dentro de la caja y luego fuera a las calles y a través de los pequeños agujeros que vio cómo se realizaba una farsa. Su caja fue depositada entre una docena más, Varys simplemente desapareció en el aire, y luego los hombres comenzaron a llevarse cajas en todas direcciones. ¿Qué demonios fue todo eso? Dijo más de 4 o 5 horas después, cuando finalmente le permitieron salir al aire libre una vez más. Ahora estás tan perdido como yo, Tyrion. Créeme, así estamos mucho más seguros. Ahora, permíteme presentarte a un buen amigo mío, Illyrio Mopatis, el magíster más destacado de esta bella ciudad, dijo Varys casi con orgullo. El demonio de Roca Casterly. Esperaba algo mucho peor cuando oí hablar de ti, Lord Tyrion, pero aparte de tu falta de altura no eres diferente a mí, dijo Illyrio, y Tyrion de alguna manera logró no poner los ojos en blanco. No era diferente a él, se había mirado el hombre en un espejo últimamente. Dudaba que lo hubiera hecho, pero Tyrion nunca había visto a un hombre tan gordo como el magister rechoncho que tenía delante. Cada centímetro de él era gordo, su rostro, pecho, caídas, incluso sus dedos, que estaban cubiertos de más oro y anillos de joyas de los que jamás había visto llevar a nadie, eran gordos. Tanto que cuando el hombre le dijo que debía tener hambre y juntó las manos, Tyrion se sintió casi tan ansioso por ver cuánto comería Illyrio mientras él llenaba su propio estómago. Resultó ser suficiente para alimentar a una pequeña fortaleza y, si no fuera por el excelente vino que estaba bebiendo Tyrion, no habría podido terminar la comida sin vaciar su estómago. Lord Varys me ha dicho que conoces a este Jon Snow, dijo Illyrio mientras Tyrion se servía otra copa de vino. Un poco. Viajamos juntos al muro. Era un muchacho hosco pero que me agradaba un poco, dijo con cariño. ¿Y fue él quien rescató a su hermana de desembarco del rey? Preguntó Illyrio y Tyrion asintió. Creo que sí. No podemos estar completamente seguros, por supuesto, pero creo que sí y que cualquier hombre que se atreva a hacer algo así no es un hombre al que se pueda tomar a la ligera. ¿Este Jon Nieve, crees que es verdad? Preguntó Illyrio y Tyrion tragó su vino antes de responder. Es sincero. Los Stark no mienten y el niño fue criado como un Stark. Le conviene no reclamar una corona ahora que tiene la de su hermana a su lado, dijo Tyrion mirando a Varys, que estaba sentado en silencio asimilando las palabras pero sin añadir ninguna propia. ¿Qué pasa con la justicia para su padre y sus hermanos? Preguntó Illyrio y Tyrion negó con la cabeza. Ned Stark es su tío y Rhaegar Targaryen, Tyrion, creo que Illyrio habla sobre Rhaegar Targaryen, intervino Varys. Podría ser, me imagino, aunque si tuviera que apostar, diría que no. Entonces, ¿no crees que busca vengar a su padre y a sus hermanos? Preguntó Illyrio y parecía casi molesto por la idea. Oh, no tengo ninguna duda de que busca vengar a los Targaryen y a los Stark también. Sin embargo, creo que sus razones para buscar la corona son más simples. ¿Él desea ser rey? Preguntó Illyrio sin mirarlo, sino mirando preocupado a Varys. Él desea que su familia esté a salvo, dijo Tyrion, y mientras bebía su vino no vio la pequeña sonrisa en el rostro de Varys ni la más grande en el de Illyrio. Bebió, se emborrachó, habló de su padre, de su hermana, de su hermano y de los Stark, de los Baratheon y de lo que sabía de Dorne. Tyrion le contó a Illyrio cómo los Tyrell deseaban poder y una corona y cómo el valle era un comodín que hasta ahora nadie había podido jugar. Pero sobre todo habló de Jon Nieve y cada palabra que pronunció fue devorada como si fuera el bocado más delicioso del plato de Illyrio. El deseo del hombre gordo por lo que sabía del antiguo bastardo de Invernalia era quizás lo único que deseaba más que otro plato más. Cuando se despertó a la mañana siguiente, tenía un dolor de cabeza terrible.
Salió de la cama a trompicones y fue al baño. No solo vació los intestinos mientras estuvo allí, sino que también tuvo que limpiar sus 3 orificios antes de poder regresar finalmente a la habitación. Después de vestirse, se dirigió a desayunar y se sintió muy aliviado al descubrir que Varys y Illyrio ya se habían levantado y habían desayunado. No deseaba pensar en ver al gordo atiborrarse mientras él permanecía sobrio a esa hora de la mañana. El hecho de que el hombre siguiera comiendo un poco como lo hacía solo demostraba que era un verdadero glotón y, a pesar de que sin duda era un desayuno abundante, Illyrio todavía comía el doble de lo que comía Tyrion. Solo por cortesía, como dijo, y Tyrion bebió su vino y mantuvo la boca cerrada. Parece que tú y mi buen amigo tenéis que seguir adelante en vuestro viaje, Lord Tyrion, dijo Illyrio una vez que terminó de comer. Tyrion se dio cuenta de que su apetito lo abandonaba ante sus palabras. ¿Debemos hacerlo?, preguntó mirando más a Varys que a Illyrio y viendo el pequeño asentimiento que le dio el eunuco. Debes hacerlo. Mi propio barco te llevará a donde necesites ir y les deseo a ambos buena suerte en su viaje, dijo Illyrio mientras se ponía de pie. Esperó hasta que el hombre gordo se fue y luego se volvió hacia Varys en busca de las respuestas que nunca llegaron. A mediodía, estaban sentados en un gran carruaje y eran escoltados por 20 hombres. Había vino, comida y era bastante cómodo, pero a él no le gustaba. La verdad era que había esperado que la mansión del Magister fuera el final de su viaje y, aunque no hubiera disfrutado viendo a Illyrio comer, habría sido un lugar muy agradable para esconderse mientras reflexionaba sobre su próximo movimiento. Por alguna razón, eso no iba a ser así y descubrió que no podía contener la lengua por más tiempo. ¿A dónde vamos?, preguntó sin respuesta. ¿Cuáles son tus planes para mí?, preguntó y nuevamente Varys no dijo nada. Por los dioses, respóndeme, maldita seas, dijo y la sonrisa que Varys le dio casi lo hizo golpear al hombre. ¿Te gustan los misterios, no es así, Tyrion? ¿Secretos que nadie más conoce? ¿Historias que aún no has escuchado y que aclaran preguntas que has tenido durante mucho tiempo? ¿De qué estás hablando?, preguntó irritado. Una vez me preguntaste a quién servía, ¿lo recuerdas?, preguntó Varys divertido. Recuerdo. Sirvo al reino, Tyrion, ¿pero qué es el reino? El reino es la casa Targaryen y ha llegado el momento de que un secreto que ha permanecido oculto durante mucho tiempo finalmente sea revelado. Te llevaré ante el verdadero rey de Poniente. Ante el rey Aegon Targaryen, el sexto de su nombre, dijo Varys casi mareado. Aegon murió, dijo, su respuesta mucho menos ingeniosa de lo que esperaba, pero todavía estaba algo en shock por las palabras de Varys. En efecto, lo hizo, dijo Varys riendo entre dientes. Lannisport 299k. Dandy. Ser Barristan y Ser Jorah prepararon al hombre y, una vez que lo hicieron, Dandy los envió. Menos de una cuarta parte del ejército que había traído a Lannisport se uniría a ella en el viaje a Roca Casterly. No es que necesitara tantos para el punto que pretendía transmitir, pero deseaba una demostración de fuerza tanto en tierra como en el aire. Dejó a Sansa técnicamente a cargo de Lannisport con Lord Beric y Ned Tywin a su lado, así como las 3/4 partes restantes de su ejército para defender la ciudad. Había pensado en dejar un dragón también, pero al final, decidió que necesitaba a los 3 para su entrada. Hoy se trataba un poco de mostrar y un poco de contar. Sabía que los cuervos ya habían sido enviados como Barristan le había dicho que lo harían y los hombres que había dejado más cerca de la roca lo habían confirmado desde entonces. Ocupando su lugar en la espalda de Drogon, miró a Sansa y Missandei que estaban rodeadas de guardias y al lado de los 2 lobos huargos y con un movimiento de cabeza, ella y sus hijos tomaron el cielo y volaron sobre la ciudad y hacia el terreno abierto que se encontraba entre ellos y Casterly Rock. Los Inmaculados no hacían vítores, no eran como los soldados normales en ese sentido y no eran el tipo de hombres que verían a los dragones sobre ellos y vitorearían por ello. Si bien ellos, como los soldados normales, entendían lo que significaba tener a los dragones de su lado y la ventaja y seguridad que esto les brindaba a su marcha, simplemente no era su naturaleza vitorear en voz alta por nada. En cambio, simplemente tomaron nota de ella y de los dragones y continuaron adelante para completar la tarea que ella les había asignado. Estaban allí para mostrarles a los hombres que defendían la roca a quien se enfrentarían en tierra si la pelea sucedía y, si bien los harían sentir miedo, serían Dany y los dragones quienes realmente los robarían su voluntad de luchar. Volando sobre sus cabezas, Dany podía ver más lejos y con más claridad que ellos. El camino a Roca Casterly no ofrecía muchos lugares para emboscadas y había pocos lugares donde los hombres pudieran esconderse y acechar, así que Dany le pidió a Drogon y a sus hermanos que volaran más lejos.
No había nadie en kilómetros a la redonda, ni al este, ni al oeste, ni al norte, y como el sur estaba en manos de ellos, ahora respiraba un poco más tranquila mientras volaba más hacia la roca. Los vio allí, las tiendas preparadas para el parlamento y los soldados Lannister luciendo resplandecientes con sus armaduras rojas. Con una sonrisa para sí misma, voló de vuelta hacia sus hombres y aterrizó a cierta distancia frente a Ser Barristan y Ser Jorah, ambos hombres y Gusano Gris corriendo a su lado. ¿Todo está bien, su gracia? Preguntó Ser Barristan preocupado después de bajarse del lomo de Drogon. Sí, Ser Barristan, los caminos están despejados y los Lannister se han preparado para el parlamento. Enviaré algunos jinetes por delante cuando estemos más cerca para asegurarme de que no vean nuestra marcha como algo que no es, dijo, y Barristan asintió. ¿De verdad cree que simplemente entregarán la roca, su excelencia? Preguntó Jorah y Gandhi soltó una pequeña risa. Nunca. He escuchado todo lo que ambos han dicho sobre el orgullo de los Lannister y Rhaegar también ha hablado de ellos a menudo, al igual que mi tío Aemon. Aunque no será el propio Tywin con quien hablaremos, será un miembro de su propia casa y ellos son los más orgullosos de todos. No solo eso, sino que tal vez todavía crean que Tywin Lannister ganará esta guerra, algo en lo que están muy equivocados, dijo Dany con firmeza. Aún tienen los números, su gracia, dijo Barristan, y Dany le sonrió mientras negaba con la cabeza. Lo tenían, créame, Ser Barristan, cuando volvamos a ver a mi marido descubriremos que incluso en eso ahora tenemos la ventaja, dijo, y Barristan la miró feliz pero no dijo más. Dany cabalgó a caballo parte del camino desde allí, más para estar con los hombres que por necesidad, y sintió que su presencia era bienvenida. Cuando estuvieron lo suficientemente cerca del lugar de la reunión, hizo que Barristan enviara a los jinetes de avanzada para informar a los Lannister de que estaban cerca y luego, despidiéndose de los caballeros y de Gusano Gris, por ahora, desmontó de una montura y volvió a subir a otra. Drogon mostró un poco de enojo con ella por haber cabalgado tan lejos en algo que no era él. Sus palabras de consuelo y elogio pronto lo hicieron volver a su yo orgulloso. Con una última comprobación para asegurarse de que no había otra fuerza acechando o tratando de tomarlos desprevenidos, Dany esperó el momento de hacer su entrada. La espera no fue larga, una vez que vio llegar a Ser Barristan y los demás y les dio tiempo suficiente para hablar de su paradero, le pidió a Drogon que aterrizara cerca de las tiendas y que presumiera mientras lo hacía. Su hijo estaba más que feliz de cumplir, al igual que sus hermanos, y así fue como con fuertes golpes los dragones aterrizaron a no más de 15 metros de las tiendas. Los tres aterrizaron en áreas separadas para reforzar el punto de que podían hacerlo y luego emitieron fuertes rugidos una vez que lo hicieron. Tan simple como eso, Dany había planteado el primero de los puntos que tenía la intención de plantear este día. Esperó a que Ser Jorah y Ser Barristan vinieran hacia ella antes de bajarse de la espalda de Drogon y luego le dijo a él y a sus hermanos que volaran por encima, mientras ella se dirigía a la tienda más grande. ¿Te dieron derechos de invitado?, preguntó y Barristan asintió. Le dieron sus propios derechos de invitada antes de que la saludara el Lannister que poseía la roca. Dany se sorprendió al descubrir que era una mujer la que salió a recibirla. Buscando en su mente todo lo que le habían dicho, rápidamente supuso que la mujer era Lady Jenna Lannister, la hermana de Tywin. Su complexión regordeta mostraba que disfrutaba de las cosas buenas de la vida y su cabello rubio se estaba volviendo ligeramente gris y, sin embargo, fueron los ojos verde esmeralda en los que Dany se encontró fijando su atención. Mostraban astucia y sagacidad y, sin embargo, también había miedo allí. Lady Jenna Lannister, dijo la mujer con una pequeña reverencia y Dany sintió brevemente que debería haber traído a Missandei con ella para que pudiera recitar los títulos que tanto disfrutaba hacer cuando la gente la conocía. Daenerys Targaryen, dijo simplemente y mucho más al punto y trató de no reír mientras pensaba en cómo se habría sentido Rhaegar al escuchar su nombre, así que su esposo, aunque había aceptado quién era, todavía era un hombre del norte cuando se trataba de cosas como esta. ¿Vamos?, preguntó Lady Jenna y Dany asintió mientras la conducían al interior de quizás la tienda más lujosa que había visto jamás. Todos los adornos de riqueza y poder que los Lannister representaban estaban a la vista. El material del que estaba hecha la tienda era quizás más caro de lo que la mayoría podía permitirse gastar en tales cosas y los muebles del interior avergonzaban a algunos de los castillos, apostaría. Sobre una mesa grande había algo de comida y vino y, aunque no tenía miedo de que intentaran envenenarla, se negó a hacerlo y, en cambio, bebió solo de la bolsa de agua que Ser Barristan le entregó. Que pensaran que era paranoica o demasiado cuidadosa, porque al final importaba poco lo que pensaran de ella mientras temieran lo que ella pudiera o quisiera hacerles.
¿Por qué has atacado una ciudad pacífica? Preguntó Lady Gena en tono acusador. Tal vez podrías preguntarle lo mismo a tu hermano, mi señora, porque no estaba en paz desembarco del rey cuando atacó y saqueó la ciudad. A diferencia de Tywin Lannister, verás que mis hombres fueron mucho más comedidos con la gente de Lannisport que los suyos ese día, respondió ella, con voz tranquila y sin alzar la voz. El saqueo de desembarco del rey ocurrió hace muchos años, replicó Lady Gena. Entonces, quizás podríamos nombrar los otros lugares que tu hermano atacó en su lugar. Arenal, las tierras de los ríos, ¿no pasó aldeas y fortalezas a espada? Preguntó mirando a la mujer a los ojos. Eso fue la guerra, dijo Gena, y Dany notó cómo tenía que luchar contra el impulso de suspirar. ¿Qué crees que es esto, mi señora? Preguntó y notó cómo se estremecía ante sus palabras. Estamos dispuestos a llenar tus arcas con oro y juramos permitirte un pasaje seguro fuera de aquí si detienes tu marcha en Lannisport y aceptas dejar la roca en paz y luego devolver la ciudad a su estado anterior, dijo Gena, y Dany tuvo que reconocerlo a la mujer, ya que como táctica inicial no era la peor. ¿Conoce usted a esos, mi señora? Preguntó y Gena negó con la cabeza. En esos hay un pueblo conocido como los Dothraki, señores de los caballos, hombres y mujeres guerreros feroces. Se reúnen en grupos conocidos como Khalasars, grandes grupos tan grandes como cualquier ejército que las grandes ciudades puedan convocar. El más grande de todos ellos era un hombre conocido como Khal Drogo, un hombre con el que estuve casada hasta que lo sacaron de este mundo. Los Dothraki marchaban hasta las puertas de una ciudad y la ciudad los compraba, les ofrecían lo que fuera necesario para que se fueran y los dejaran en paz, dijo Dany, y vio cómo Lady Gena la miraba confundida. No, y puede que me haya casado con un Khal Dothraki, Lady Gena, pero no soy una de ellos. Soy Daenerys Stormborn de la casa Targaryen y ni a mí ni a mi marido se nos puede comprar con oro. Así que aquí está mi contraoferta. Reúne todo el oro que puedas, puedes llevártelo todo porque a mí no me importa. Una vez que lo hayas hecho, te daré un pasaje seguro a tus barcos y te daré permiso para navegar y unirte a tu hermano en desembarco del rey o para encontrar a otra persona que le ponga nombre a tu hogar. Te recomendaría esto último, mi señora, porque estar al lado de tu hermano no es un lugar seguro en el que estar. La casa Targaryen no busca oro, mi señora, estamos aquí para ver que se haga justicia y para traerle a Tywin Lannister fuego y sangre, dijo, sus palabras salieron de su boca sin que nadie se lo pidiera y deseó que Rhaegar estuviera aquí para oírla decirlas. Sobreestimas a tus dragones, Daenerys Stormborn, y subestimas a mi hermano, dijo Gena poniéndose de pie. ¿O eres tú quien sobreestima lo que tu hermano es capaz de hacer? Robb Stark casi lo vence por sí solo, milady. Él y el norte casi le arrebataron el oeste de su férreo control y, sin embargo, ni siquiera él pudo tomar Lannisport para sí mismo. Yo lo he hecho sin despeinar un pelo, así que deberías pensar mucho en el joven lobo y en lo que casi logró, porque ni siquiera él pudo llevar al campo de batalla lo que mi esposo y yo podemos. El tiempo de tu hermano ha terminado, su destino finalmente ha llegado, asegúrate de que el tuyo no lo haga, dijo mientras se ponía de pie. Tienes una semana, milady, una semana para considerar la oferta que te he hecho y después de eso. Lo que me vea obligada a hacer después recaerá sobre tu cabeza y no sobre la mía, dijo Dany antes de darse la vuelta para salir de la tienda. Ella montó a Drogon y una vez en el aire, hizo que los 3 dragones soltaran sus llamas para dejar aún más en claro el punto. Después de escoltar a sus hombres de vuelta a Lannisport y segura de que los cuervos serían enviados una vez más, aterrizó de nuevo en la mansión que habían tomado para ellos y envió a los dragones a cazar y descansar. Entró en la mansión y después de ser recibida por Sansa y Missandei, se dirigió a su habitación, se cambió de ropa y se preparó para su propia cena de la noche. Barristan, Jorah y Gusano Gris se unieron a ellos mientras comían y ella les contó a Sansa y Missandei todo lo que había sucedido durante la charla. ¿Crees que ella entregará el castillo, Dany? Preguntó Sansa preocupada y Dany negó con la cabeza. No nos importa el castillo, Sansa. Solo nos importa lo que el riesgo de que caiga le haga a Tywin Lannister y cómo reaccionará, dijo antes de tomar las manos de la niña entre las suyas. Tu madre ha llegado a Rocadragón, dijo suavemente, contándole finalmente la noticia que había recibido ese mismo día. ¿Ella tiene? Cuando terminemos aquí te llevaré a verla, o lo hará Rhaegar, dijo y Sansa asintió y le ofreció una pequeña sonrisa, antes de mirar a Ned Daine y traer una sonrisa al rostro de Randy. Quizás a Lord Daine también le gustaría un paseo en la espalda de Drogon o del Ños Magaré, dijo y la sonrisa en el rostro de Sansa se hizo mucho más grande. Cuando llegó la hora de irse a la cama, casi corrió hacia ella.
Dandy se desvistió rápidamente y luego deseó que el sueño llegara, pero le resultó más difícil de lo que deseaba. Finalmente, llegó y lo vio sentado junto al árbol, esperándola. Raegar se puso de pie y la agarró cuando ella saltó a sus brazos. Sus labios inmediatamente buscaron los de ella antes de pedirle que se sentara a su lado y se contaron el uno al otro cómo habían sido el día. Las tierras de los ríos 299 AC. El actor británico Rob Stark se convirtió en el actor principal de la película. La ejecución de los Frey y la confiscación de sus monedas habían cambiado un poco el estado de ánimo de los señores y los hombres del norte. Sin embargo, todavía lo miraban con ojos mucho más cautelosos que antes, y aunque técnicamente estaba al mando de esta marcha, en realidad era solo una marcha simbólica. Casi 200 Frey tomarían ahora la negra. Al resto se les dio moneda para que no se convirtieran en bandidos y luego se les dio permiso para dirigirse a otros miembros de su casa para buscar un lugar donde quedarse hasta que decidieran qué sería de sus vidas. Era un duro castigo que él, los señores del norte y su hermano les habían infligido, y sin embargo, aparte de los propios Frey, dudaba de que alguien realmente lo pensara así. Si no hubieran seguido órdenes distintas a las suyas, habría esperado que el ejército del norte regresara al norte. Le habrían dicho que su guerra había terminado, aunque no sabía cómo se lo habrían dicho si Raegar no hubiera llegado cuando lo hizo. Tal como estaban las cosas, se les había dado un nuevo propósito y él lo compartía. La necesidad de ver caer a Tywin Lannister y pagar por todo lo que hizo se anteponía a todo lo demás, incluso a los pensamientos sobre su propio futuro. No sabía qué le esperaba y había considerado brevemente tomar el negro él mismo para intentar recuperar el honor que sentía que había perdido. Rob hizo todo lo posible para que la ironía de eso no influyera demasiado en su mente. Al final, decidió que todavía tenía cosas que hacer antes de poder pensar realmente en su futuro y que tenía cosas sin resolver que necesitaba resolver más pronto que tarde. Su madre era una de esas cosas. La había enviado a Rocadragón o, para ser más precisos, ella se había enviado a sí misma y ahora se encogía al pensar en la carta que ella llevaba consigo. Se suponía que era un intento de cerrar la brecha entre su hermano y él, pero también se acercaba lo suficiente como para exigirle que mantuviera su corona y no sabía cómo Raegar vería esas palabras ahora. Su hermano y él eran otra cosa que necesitaba resolver y le preocupaba que pasaran muchos años para que volvieran a ser quienes alguna vez fueron. Si es que alguna vez volvían a ser esas personas. Con un fuerte suspiro, se volvió para mirar a Viento Gris en busca de algo de paz para su mente atribulada y no encontró señales del lobo. Casi le preguntó al gran Jon que cabalgaba a su lado o a Maege Mormont que cabalgaba un poco más adelante si alguno de ellos había visto al lobo antes de que él lo viera con el rabillo del ojo, y el suspiro que había contenido finalmente se liberó. Esta era otra cosa más que necesitaba resolver y otra que no tenía idea de cómo hacerlo. Roslin estaba cabalgando con sus hermanos y con Viento Gris a su lado para responder a cualquier burla o mofa que le enviaran. No habían hablado realmente durante días desde que dejaron a los gemelos y no habían compartido una tienda de campaña ni una vez, y Rob sabía que no podía continuar por mucho más tiempo. Parece que tienes el peso del mundo sobre tus hombros. Rob Stark escuchó que decía la voz y se giró para ver que Maege Mormont había regresado y ahora cabalgaba a su lado. Tal vez sí, dijo riéndose. ¿Te sientes culpable por lo que pasó en los gemelos? Preguntó ella y él asintió. No más de lo que nos sentimos nosotros. ¿Crees que yo esperaba lo que pasó allí, o un Ver, Glover o Ser Willis? Preguntó ella. Yo estaba al mando, mi señora, fui yo quien nos condujo a esa trampa, dijo en voz baja. Una trampa que nadie podría haber esperado ni predicho. Cometiste errores, Rob, más que algunos y menos que otros. Los gemelos no fueron tu error, dijo Maege, y Rob apenas escuchó la última parte y se encontró concentrado en la primera. Mi hermano lo esperaba, lo predijo, dijo hoscamente, aunque no era con Raegar con quien estaba enojado, sino consigo mismo. ¿En serio? Preguntó Maege, tomándolo por sorpresa. ¿Hablaste mucho con tu hermana antes de que se fuera? Arya dejó en claro lo enojada que estaba conmigo, pensé que sería mejor dejarlo por ahora, dijo, y la primera sonrisa que había tenido en no sabía cuánto tiempo, apareció de repente en su rostro. Sí, es una loba feroz, escudera de un rey. Por los dioses antiguos, lo que daría por verla en unos años, dijo Maege riéndose a carcajadas. Hablé con ella y le pregunté cómo lo sabían. ¿Sabes lo que me dijo? Preguntó Maege y Rob negó con la cabeza. Los lobos gritaron que había peligro para la manada, dijo Maege, y sus palabras hicieron que su corazón se acelerara un poco.
Así como sentía la pérdida de lo que él y su hermano alguna vez tuvieron y le preocupaba que nunca regresara, sentía lo mismo con Arya y Sansa también. Arya estaba enojada con él por no elegir a su hermano en lugar de una corona y Sansa sin duda lo estaría también. Temía que ella también estuviera enojada con él por no haber intercambiado al Matarreyes por ella. Los pensamientos de lo que podría haberle hecho si todavía hubiera sido prisionera y él hubiera caído ante los gemelos eran los que había tenido más de una vez. Incluso sabiendo que no podría haber sucedido no había sido suficiente para evitar que vinieran a su mente. ¿Qué más te aflige, Robb? Sé de algunas cosas, pero ¿qué más te preocupa? Preguntó Maege cuando no había hablado durante un tiempo, la mirada que le dirigió a Roslin no fue tan sutil como él pensó que era y se notó y comentó, oh, es el corazón lo que te preocupa, en eso soy de menos ayuda que muchos, pero haré lo mejor que pueda si me lo pides. No sé qué hacer, mi señora. No sé cuál será mi futuro ni qué tengo para ofrecerle a nadie, y mucho menos a una esposa que es odiada por todo el norte dijo mirando a Roslin, a quien esta vez sorprendió mirándolo. Que se joda el norte dijo Maege tomándolo por sorpresa. ¿Mi señora? Preguntó sorprendido. El corazón quiere lo que el corazón quiere, así que le jodan al norte. No considero a Lady Roslin más responsable de los gemelos que a ti o a mí mismo. Ella te lo advirtió, ¿no? ¿Te salvó, no? Preguntó Maege y Robb asintió. Entonces que le jodan al norte. Ve a hablar con la dama y ve qué es lo que desea, ve si lo que ella quiere es lo que tú quieres y luego decide qué es lo mejor para los dos, pero que le jodan al norte o a cualquiera que se atreva a decirte con quién te acuestas. Sea Lady Roslin o si tuvieras la suerte de encontrar tu propio oso en el bosque, dijo Maege riendo a carcajadas. Cuando acamparon esa noche, se dirigió a las tiendas que Perwyn y Olivar habían instalado para ellos y su hermana. Al ver a Viento Gris de guardia, sonrió y, cuando lo miraron, les pidió permiso para hablar con Roslin. Ambos hermanos lo miraron con mucha más cautela y Perwyn se acercó a él y le habló en voz baja al oído. Robb sintió que estaba más que justificado advertirle y, cuando entró en la tienda que albergaba a su esposa, no era necesario. Te lo dije, no soy Robb dijo Roslin, su voz cambió a mitad de la oración de molesta por la interrupción sorprendida por quien la había interrumpido. Debería haber venido antes. Perdóname por eso, dijo y ella asintió mientras lo miraba nerviosa. ¿Has venido a dejarme de lado? Preguntó Roslin preocupada. Si es lo que deseas de mí dijo él y ella negó con la cabeza, no tengo nada que ofrecerte, Roslin. Ya no soy el rey en el norte, Invernalia nunca será mía y no sé a dónde iré a partir de ahora. Si lo deseas de mí, tomaré el negro y te permitiré casarte con alguien que no esté en desgracia. Sigues siendo una doncella fiel y griega. Cásate con el hombre con el que yo deseo casarme dijo Roslin con más firmeza. Aunque fuera una casa pequeña la que sería nuestra, preguntó y ella asintió. Me casé con el hombre, no con la corona ni con el señor, Robb. Soy tuya y tú eres mío desde este día hasta mi último día, juré esas palabras. Como yo lo hice y viviría según ellos, eso es lo que tú y... El beso se volvió rápidamente más apasionado y él la llevó a la cama, pero se detuvo y se alejó un poco y vio una expresión de dolor en su rostro. Una expresión que rápidamente hizo todo lo posible por borrar. Lo deseo tanto como tú, Roslin. Tal vez podríamos compartir una comida juntos, hablar de las cosas antes de ir, pero ¿lo haremos? Preguntó nerviosamente y él asintió. La sonrisa que le dedicó fue radiante mientras llamaba a Olivar o Perwyn para que les trajeran algo de comer. Más tarde, mientras yacía en la cama junto a ella y la observaba mientras dormía pacíficamente, le apartó el cabello de la cara y la besó suavemente. Su mente todavía estaba turbada, pero su corazón no lo estaba tanto y una parte de él estaba más en paz que nunca. Desembarco del Rey, 299 DC. El hombre más poderoso del universo. Tarly y Rowan habían sido enviados a controlar a los habitantes de las tierras de los ríos y mantenerlos alejados de las noticias sobre los dragones. Olenna estuvo de acuerdo con él en que era necesario que así fuera y eso le dio tiempo para ocuparse de ellos de verdad. Lord Brax había zarpado con suficientes hombres para tomar la isla y acabar con ellos de una vez por todas, y por eso Tywin ahora se concentró en los asuntos del rey y del reino. Eso y los asuntos de su propia familia que lo molestaban tanto como pensar en los dragones. Tyrion no sabía a dónde había ido y se sintió molesto por su pérdida y también por la pérdida de Varys. Una pequeña parte de él decía que habían ido a unirse a los dragones, pero aunque no tenía ninguna duda de que la verdadera naturaleza del eunuco había sido revelada, dudaba de que fuera algo que Tyrion haría.
Su hijo Diablillo podía odiarlo a él y también a su hermana, pero amaba demasiado a su hermano, a su sobrino, a su sobrina y a su familia como para traicionarlos de esa manera. Lo que significaba que estaba sucediendo algo más de lo que no sabía nada y odiaba no poder verlo frente a él y seguir siendo sorprendido por los acontecimientos. Todo el tiempo y el esfuerzo que había puesto en ganar esta maldita guerra, todos los planes que había hecho para asegurarse de que Jaime volviera sano y salvo y de que los lobos fueran finalmente derrotados de una vez por todas. Todo eso no significaba nada, ya que el verdadero enemigo era uno del que hacía tiempo que creía haberse ocupado para siempre. Debería haber matado a la chica y a su hermano, debería haber enviado a sus propios hombres para que hicieran el trabajo y, en cuanto al bastardo de Invernalia, ¿cómo lo habían engañado tan bien? ¿Cómo había podido Eddard de Stark engañarlo a él? ¿A todos ellos? No lo sabía y eso le molestaba mucho. Odiaba esto, odiaba estar en la oscuridad de las cosas y no era un lugar en el que tuviera la intención de quedarse mucho tiempo. Lo primero era lo primero. Tenía que ocuparse de su hija descarriada y de la idea estúpida que se le había metido en la cabeza. Ya era bastante malo tirar de los pétalos de la rosa dorada, pero luego involucrar a la fe e intentar darles poder sobre la corona, no, eso no podía tolerarse. Se puso de pie, salió de su solar en la torre de la mano y bajó las escaleras, con los guardias a sus espaldas caminando al mismo paso que él y pronto se encontró entrando en las mazmorras y la vio allí de pie. La expresión de disgusto en su rostro era verdadera y demostraba lo mimada que había sido durante toda su vida. Un león necesitaba ser consciente del olor a mierda que provenía de las ovejas cuando se atrevían a subir demasiado, y Cersei necesitaba saberlo tanto como cualquiera de ellos. «Padre, ¿por qué me has mandado llamar?», preguntó su hija con altivez. «Para mostrarte lo que tu estupidez ha provocado», dijo antes de hacerle un gesto al guardia para que abriera la puerta y dar la bienvenida a la mirada de miedo en el rostro de Cersei. «No puedes querer ir», dijo ella solo para ver a los hombres que estaban encadenados a la pared, su propio sobrino entre ellos. «Lancel, gorrión supremo», dijo Cersei sorprendida. «¿Crees que permitiría que tontos como estos arruinaran todo lo que he construido?», dijo mirándola fijamente. «La próxima vez que hagas algo tan tonto como esto, aquí es donde terminarás, Cersei. No dudes de mí en esto. Puede que seas de la sangre de tu padre, pero también lo es tu primo», dijo y asintió con la cabeza a los dos hombres que luego entraron en la celda. Uno por uno, el gorrión supremo y sus hombres fueron asesinados. Tywin retuvo al hombre hasta el final y no permitió que Cersei moviera hasta que solo él y Lancel quedaron con vida. «Acabando conmigo no acabarás con esto para ti, Tywin Lannister. Estamos en todas partes y tú has cosechado», y el cuchillo que le pusieron bajo la barbilla pronto detuvo las palabras del hombre y Tywin se volvió hacia Lancel. «Que esto te sirva de lección, sobrino. La fe solo tiene poder porque es mi voluntad la que se la otorga. Tienes tiempo para volver con tu padre y al camino correcto. Usa ese tiempo sabiamente o te unirás a tus hermanos aquí en el otro mundo y descubrirás que no tienes lugar en este», dijo Tywin mientras sacaba a una sacudida Cersei de la celda y la llevaba de nuevo al estrecho pasillo, donde finalmente perdió la batalla con su estómago. Esperó hasta que ella terminó y le hizo un gesto a uno de los guardias para que le diera una taza de agua que ella bebió rápidamente y luego, con un movimiento de cabeza, Cersei regresó a las escaleras que conducían a la Fortaleza Roja. Una vez que volvieron a salir a la luz y ella parecía haber vuelto un poco a sí misma, la llevó a un lado. «Pon en riesgo nuestra alianza con la casa Tyrell una vez más y, como Lancel, tú también te encontrarás contemplando tu futuro mientras estás encadenado a una pared», dijo. Sus ojos se enfocaron tan intensamente en los de ella que ella parpadeó rápidamente y luego asintió con la cabeza. «En mi tiempo y solo en mi tiempo, las rosas recibirán su merecido. Ahora ve a pasar un tiempo con tu hijo y consuélate sabiendo que tu hermano regresará pronto». «¿Jaime vuelve a casa?», preguntó casi con alegría, su humor completamente diferente al que había estado un momento antes. «Lo es», dijo, y aunque no podía estar seguro, creyó que así era. Sus palabras le hicieron efecto y Cersei dejó la Rosa de Alto Jardín en paz durante los siguientes días y Tywin esperó noticias de Rocadragón sobre el éxito de Lord Brax. Cuando llegaron noticias, no eran sobre Lord Brax ni sobre Tarly y Rowan, ni siquiera eran noticias sobre los dragones, o al menos no así al principio. «¿Dorne?», preguntó Kevan incrédulo. «Marchando desde las tierras de la tormenta hasta nuestras puertas», dijo Tywin, y la ira que sintió ante eso fue muy evidente, aunque sus palabras fueron tan suaves y tranquilas como siempre. «¿Qué vamos a hacer?». «Los vencimos, los enfrentamos y los vencimos», dijo y Kevan meneó la cabeza. «Myrcella».
Esa es la razón por la que debemos tomar un rehén. No sé a qué juego está jugando Doran, tal vez con los dragones él piensa que soy débil y por eso le demostraré que no lo soy. Dicen que la víbora roja en persona lidera este ejército, bien, él o uno de sus bastardos servirán, pero haré que mi nieta me sea devuelta y que vuelva sana y salva, aunque tenga que matar a todos los hombres, mujeres y niños de Dorne para lograrlo, dijo, y Kevan no dijo nada más y simplemente esperó sus órdenes. Envió jinetes desde la ciudad para encontrar a Tarly y Rowan. Tywin sabía que la idea de enfrentarse a los dornienses bastaría para hacerlos olvidar todo lo demás y que era con él con quien los necesitaba ahora y no con enfrentarse a los derrotados norteños y señores de los ríos. Pondría las tierras de los ríos bajo control en otra ocasión, ya que derrotar a los dornienses era mucho más importante. El hecho de que trajera consigo la ventaja adicional de poner las tierras de la tormenta bajo su control solo lo hacía aún mejor. No sabía a dónde había ido Stannis Baratheon, ni le importaba un ciervo herido, no cuando había serpientes y dragones con los que lidiar. Recuerda mis palabras, Cersei, dijo mientras se preparaba para irse, y si no lo hubiera necesitado a su lado, habría dejado a Kevan en su lugar. Por supuesto, padre, dijo ella suavemente, y si no fuera su hija, tal vez él habría creído la farsa que realizó. Ten cuidado, abuelo, dijo Tommen y, aunque sus palabras eran dulces, en ese momento hubiera preferido las exigencias de Joffrey. Tráeme sus cabezas. Haré todo lo posible para regresar lo más pronto posible, su gracia. Miró a la reina y a su abuela mientras se despedían de Garland y Rey y luego miró a Mace, que parecía pensar que él estaba dirigiendo la ciudad mientras él no estaba. Montó en su semental blanco y encabezó la fila hacia las puertas y justo las había cruzado cuando el mensajero llegó corriendo hacia él. Si no fuera por Kevan, no lo habría notado y habría seguido cabalgando, pero su hermano le llamó la atención sobre el joven y Tywin miró en su dirección. mi señor, gritó el hombre mientras le entregaba la nota y Tywin la tomó expectante creyendo que eran palabras de Lord Brax diciéndole que los dragones ya no existían. No era así, ni siquiera cerca. Hermano, dijo Kevan mientras Tywin miraba la nota y casi se desplomaba sobre su caballo. Tywin, ¿qué es? Preguntó Kevan preocupado. Lannisport ha caído y los dragones marchan sobre la roca, dijo y una vez más estaba de nuevo en la oscuridad y esta vez no estaba seguro de si podía ver la luz frente a él. Roca Dragón 299 AC. Gato. Estar en la isla sin sus niñas o sin señales de Raegar Targaryen ni de su esposa era algo que la había aburrido rápidamente. Sentía que estaba perdiendo el tiempo, que la necesitaban en otro lugar y sus preocupaciones por Robb, por Bran y Rickon y por sus niñas, junto con sus preocupaciones sobre cómo sería recibida por el nuevo rey y la reina cuando regresaran, se combinaron para hacer que su tiempo aquí fuera desagradable. Al igual que la forma en que la trataron los dos Targaryen que había encontrado aquí. Si bien le permitieron enviar un cuervo a Aguas Dulces y a Invernalia, no le permitieron escribirle a ninguna de las niñas. En lugar de eso, simplemente dijeron que habían informado al rey y a la reina de su presencia en Rocadragón y que Daenerys y Raegar decidirían si era necesario informar a Sansa y Arya. Había cometido el error de discutir sobre esto con el príncipe Aemon y había tenido la suerte de que su tío no estuviera con ella cuando lo hizo. Si lo hubiera estado, no habría podido guardarse sus palabras para sí mismo y tal vez incluso hubiera arremetido con más que eso. Los pensamientos sobre la terrible situación en la que los dejaría eso no eran algo en lo que ella quisiera pensar por mucho tiempo. El príncipe Aemon había aprovechado la oportunidad para devolverle sus palabras a la cara y hacerle saber que él sabía todo sobre el trato que ella le había dado a su sobrino mientras vivía en Invernalia. Si tan solo hubieras mostrado el mismo cuidado y consideración por mi familia, Lady Catelyn. Tal vez entonces sería más tolerante con tus sentimientos hacia los tuyos, dijo Aemon con una pequeña mueca de desprecio en su rostro. Nunca maltraté a tu sobrino, mi príncipe, dijo, y si bien eso era cierto, no era tan así, ya que había diferentes niveles de maltrato, algo que Aemon ahora le recordaba. Mi sobrino recibió menos, ¿no es así? ¿No recibió exactamente el mismo permiso que a quienes consideraba sus hermanos y hermanas? Una habitación más pequeña, menos libertad, un lugar más pequeño cuando los señores del norte vinieron de visita. Lo consideré un bastardo y la vergüenza de mi casa, dijo en su defensa. Lo cual no era. Pero no importa, ¿no? Sea o no, no era más que un niño inocente a los ojos de la madre. Era inferior a ti en tu corazón y te condeno no por eso, sino por decírselo. Por dejarle claro que no era digno del lugar que tenía y del padre que creía suyo y que no querías que estuviera cerca de tus hijos, dijo Aemon con voz llena de recriminación. Le tenía miedo, dijo ella suavemente.
Por razones que eran tuyas y que no tenían nada que ver con él. Aunque tu marido tiene la culpa de que mi sobrino fuera al muro, tú también tuviste tu parte en eso, ¿no? ¿No fue para apaciguarte que otro dragón fue enviado a vivir sus días en la frialdad y sin familia a su lado? ¿No le dijiste a tu marido que no permitirías que su bastardo se quedara en Invernalia mientras él viajaba al sur? Preguntó Aemon y ella lo miró en estado de shock. ¿Cómo puedes saber esas cosas? Preguntó ella meneando la cabeza. Mi sobrino y mi sobrina son jóvenes, mi señora. Aún ven lo bueno del mundo antes de ver lo malo. Lo mejor de las personas antes de ver lo peor. Yo veo con más claridad que ellos y ahora incluso más, dijo Aemon riéndose de alguna broma que solo él conocía. Simplemente me puse en tu lugar y tomé en cuenta lo que sé de tus sentimientos. Si a eso le sumamos la última vez que mi sobrino te vio en Invernalia, no es un gran salto. Sentía dolor, admito que me desquité con tu sobrino, pero me avergüenzo de lo que le dije ese día, dijo con sinceridad, fue uno de los momentos por los que realmente se sintió avergonzada, las palabras dichas con miedo y no con sinceridad, o eso se había dicho a sí misma desde entonces. Deberías haber sido tú, dijo Aemon y ella se sintió estremecer. Acepte esas palabras, mi señora, porque aunque ahora te avergüencen, las dijiste en serio cuando las dijiste. Mi sobrino es un hombre mejor que yo y puede que tenga perdón en su corazón por los males que le hiciste. Puede que muestre comprensión por esas palabras y otras dichas con ira, yo no. Puede que Raegar te perdone, yo no. Así que agradece que sea él con quien tengas que tratar, porque si fuera yo, descubrirías que no tengo piedad para ti, dijo Aemon dejándola sola. Fue la última vez que habló con él o con la princesa Shiera sobre Raegar o Daenerys Targaryen, aparte de hablar sobre sus hijas y la guerra que todavía estaba en curso. Su tío tuvo conversaciones más completas que ella. Tanto con el príncipe Aemon, la princesa Shiera y Ser Tristón. El caballero fue quien les contó las historias de la rebelión desde un lado que no conocían en ese momento y, aunque odiaba creer las palabras dichas, sabía que la mayoría, si no todas, eran ciertas. Ned le había mentido a ella, les había mentido a todos y había realizado una farsa que ella no sabía que era capaz de hacer. Un secuestro había sido todo lo contrario. Una violación había sido todo lo contrario. Ojalá esas palabras hubieran sido pronunciadas todos esos años antes y las vidas de los involucrados hubieran cambiado al escucharlas. Los pensamientos sobre el mundo en el que ahora viviría nunca estuvieron lejos de su mente desde que ella y su tío habían hablado. La vida que ella habría conocido, la habría conocido Raegar Targaryen y el propio Poniente habrían conocido, llenaban sus sueños cuando cerraba los ojos por la noche. ¿Se habría casado con Brandon o seguiría siendo Ned? ¿Habría tenido todavía a sus hijos? Raegar habría crecido como príncipe en la Fortaleza Roja y habría conocido a su madre, a su padre, a su hermano, a su hermana y a su propia madre. ¿Bran seguiría caminando? ¿Ned seguiría respirando? ¿Habría conocido ella la felicidad y la tristeza que había conocido en su vida? Estaba soñando una vez más, moviéndose hacia el bosque arciano donde lo vio puliendo el hielo y se giró para mirarla. Sus ojos eran felices y tristes a la vez, su sonrisa fue fugaz y lo vio ponerse de pie y correr hacia él rápidamente, solo para que Ned se desvaneciera. Gata, gato, debes despertar, debes hacerlo, dijo su tío en voz alta y ella levantó la vista para ver a Brinden mirándola preocupado. ¿Qué pasa? ¿Las chicas? ¿Los chicos? ¿Rob? Preguntó casi presa del pánico. No, un ataque, Kat, estamos bajo ataque, dijo Brinden y saltó de la cama y se movió para vestirse apresuradamente. La fortaleza estaba en alerta máxima, las grandes puertas estaban cerradas y ella, su tío y Brienne fueron rápidamente llevados por Ser Tristón a la cámara de la mesa pintada. Una vez allí encontraron al príncipe Aemon y a la princesa Shiera rodeados por un gran grupo de guardias y ambos estaban mirando por la ventana abierta hacia la bahía de abajo. Parece que Tywin Lannister ha decidido no esperar más, dijo Aemon casi alegremente. ¿Se puede tomar la fortaleza? Preguntó su tío preocupado. Cualquier fortaleza puede ser tomada, Ser Brinden, pero esta no. Tal vez ambos deberían venir y ver lo que yo puedo ver, dijo Aemon y esa alegría todavía estaba clara en su voz. Asintiendo con la cabeza hacia su tío, ambos se acercaron a la ventana y miraron hacia afuera. Podían ver barcos hasta donde alcanzaba la vista. No podía contar cuántos habían sido enviados, pero parecían más que suficientes para tomar la isla y la fortaleza. Sin embargo, tanto el príncipe Aemon como la princesa Shiera parecían despreocupados y, cuando su tío fue a preguntar por qué, escuchó el rugido y vio las llamas iluminar el cielo. Contemplad al portador de la luz.
El rey Rhaegar Targaryen, el primero de su nombre, dijo Aemon con regocijo y ella, Brinden y ambos Targaryen miraron por la ventana y observaron cómo un dragón les mostraba a los leones quién gobernaba realmente allí ahora. Rocadragón 299 AC. Rhaegar Targaryen. No, ¿qué te dije? Preguntó Rhaegar. Moverse de izquierda a derecha, dijo Arya molesta consigo misma. ¿Y qué hiciste? Me moví de derecha a izquierda, respondió ella con el ceño fruncido. ¿Y qué pasa cuando lo haces? Preguntó Rhaegar, con su voz todavía fría y sin humor. Terminaré muerta, dijo Arya sacudiendo la cabeza enojada. Muy muerta, dijo antes de acercarse y despeinarle el cabello y ver la pequeña sonrisa que ella le dio. Ahora otra vez. Esta vez lo hizo de la manera correcta y, aunque él se contuvo y le permitió que lo golpeara, fue una carrera muy reñida y ella se estaba acercando cada vez más a poder golpearlo de verdad. Su hermana pequeña era rápida, increíblemente rápida y se movía muy suavemente sobre sus pies, era casi un baile que solo ella conocía. Parte de eso provenía de su tiempo en Desembarco del Rey con su maestro de baile, y ahora más de eso provenía de sus propios entrenamientos y de sus entrenamientos con Arturo. La espada del amanecer le había dicho que adoptara su propio estilo de movimientos y, aunque fundamentalmente ella hacía lo mismo que él o Arturo, también lo hacía a su manera. Basta, comamos, dijo después de haber entrenado durante casi una hora. No tengo hambre, dijo Arya antes de que su estómago retumbara. Sí, y eso que escucho debe ser Ños Magaré, dijo ante un susurro de estúpido de los labios de Arya, lo que le valió una mirada fulminante que se convirtió en una competencia inicial que luego ganó haciendo trampa. Hiciste trampa, dijo ella dándole una palmada en la espalda cuando él se alejó de ella. Gané. No me importa cómo, respondió, mientras ella le daba otra bofetada y soltaba una risita. A él le encantaban esos movimientos con ella, las mañanas eran sus momentos favoritos del día, aparte de las noches en las que podía acostarse en la cama y soñar con estar con Dany. Noches que los unían a través del tiempo y la distancia y le permitían sostenerla en sus brazos y sentirla como si estuviera allí con él. Rhaegar disfrutaba de sus entrenamientos con Arthur y otras cosas que hacía durante el día y estar sobre el lomo de su dragón era una experiencia sin igual. Sin embargo, esto, era algo que siempre había deseado hacer. Ahora tener la oportunidad de hacerlo y que nadie le dijera que no podía, para él y para Arya eso lo hacía perfecto. ¿Llegaremos a Rocadragón esta noche? Preguntó Arya mientras se atiborraba de salchichas que Arthur había cocinado para que rompieran el ayuno. Sí, supongo que al anochecer, dijo y Arya lo miró nerviosa. No nos quedaremos mucho tiempo. Necesito reunirme con el príncipe Oberyn, los hombres en la encrucijada y luego iremos a Dany y Lannisport. Apuesto a que Sansa nos extraña a ambos, dijo ante una gran sonrisa de Arya, quien luego habló con la boca medio llena. Fantasma y Nymeria también, dijo Arya, y parte de la salchicha a medio comer cayó al suelo, para su gran disgusto. Arya Stark. Es de mala educación hablar así mientras se come, como bien sabes, señorita, dijo y, ya fuera imitando a Sansa, a su madre o simplemente las palabras en sí, el resultado fue el mismo. Arya casi se dobló de risa y perdió más comida por ello. Toma, come, dijo mientras le entregaba su propia salchicha a medio terminar, que ella sabía que no debía rechazar. Después de terminar de comer y asegurarse de que Arya se limpiara, esperó a que Ños Magaré regresara de su propio descanso del ayuno y pronto estuvieron listos para volar una vez más. Volaron sobre la posada de la encrucijada, Poza de la Doncella y las tierras de la corona, y con una parada más para que pudieran aliviarse y comer un poco, finalmente estaban en la última parte del viaje y pronto estaban sobre el mar mismo. Fue entonces cuando los vio y miró hacia atrás para ver a Arthur mirándolo preocupado mientras Arya lo agarraba un poco más fuerte. En realidad, no había hecho esto con ambos en la espalda del Ños Magaré antes, habían prendido fuego juntos, pero no en la medida en que necesitaría hacerlo ahora. Había tantos barcos debajo de ellos que sabía que tomaría algún tiempo hacer suficiente daño para que simplemente se alejaran y también se sintió enojado porque se habían atrevido a navegar hacia Rocadragón y poner a su familia en riesgo. Sabía que Arya se preocupaba por Aemon y era porque eran sus parientes, pero su tío abuelo y su madre también estaban en la isla, por lo que su propia ira junto con su miedo aumentaron. Agárrense y permanezcan juntos detrás de mí, le dijo más a Arthur que a Arya mientras sentía que los brazos de su hermana lo agarraban aún más fuerte y luego derribó al Ños Magaré en una picada. Tracarios. 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 Rocadragón 299 AC.
Oños Magare sintió que la isla se acercaba cada vez más y que la emoción de la chica que tanto amaba a su jinete aumentaba, así como las pequeñas dudas que sentía su jinete. Había alguien en la isla que su jinete no quería ver y, sin embargo, necesitaba ver. Oños Magare no sintió miedo ni verdadera ira por parte de su jinete, más bien sintió que simplemente deseaba que no fuera así. Mientras se preguntaba si las dos cosas estaban relacionadas o no y si eso podía ser cierto, si la emoción de la chica que tanto amaba a su jinete y la aprensión de su jinete se debían a la misma cosa, los vio y sintió que la ira de su jinete salía a la luz. Su jinete estaba en su cabeza, sus ojos eran los de Oños Magare y sintió que buscaban las cosas que ondeaban en lo alto de los barcos. Escuchó una palabra y solo una palabra. Leones. La forma en que su jinete dijo esa palabra no le dejó ninguna duda sobre sus verdaderos sentimientos y luego sintió que los sentimientos de su jinete alimentaban los suyos. La ira de su jinete se convirtió en la suya, su rabia luego alimentó la suya, y aquellos que habían hecho que su jinete se sintiera de esa manera sentirían su ira. Quema a los leones, Oños Magare, juntos quememos a los leones, dijo su jinete y entonces escuchó las palabras y sintió que sus llamas necesitaban liberarse. Dracarys, dijo su jinete y Oños Magare hizo lo que ambos deseaban que hiciera. Esas cosas que se movían sobre el agua no eran rival para las llamas que él soltaba sobre ellas. Ardían con más facilidad que las torres que su jinete le había ordenado quemar unos días antes. Él sentía el miedo, el pánico y luego se dio cuenta de que hoy no tenían el control. Que ya no podían elegir si vivirían o no para ver el mañana. Su destino, su futuro, su próximo aliento pertenecían a su jinete y a él, y a la mayoría de ellos no se les permitiría respirar durante mucho tiempo. Uno, luego otro, luego otro. Sus llamas arrasaron con aquellas cosas que se habían atrevido a amenazar su hogar, su isla, el lugar donde él y sus hermanos habían construido sus guaridas y donde estaban en paz. Uno, más, luego otro, ardieron y aquellos que pensaban que estaban a salvo escondiéndose pronto descubrieron que no había ningún lugar donde las llamas de un dragón no los encontraran, no si ese dragón y su jinete así lo deseaban. Una y otra vez, volaron sobre las cosas que se movían debajo de ellos y una y otra vez, sus llamas se desataron y el agua debajo de ellos ahora parecía estar tan en llamas como las cosas que se movían sobre ella ya lo estaban. Nunca contó cuántos de ellos prendieron fuego, cuántos de ellos ardieron e iluminaron el agua y el cielo sobre él. Tampoco le importó que la luz de 100 o más fuegos hiciera que la noche fuera más brillante que cualquier luna. Solo cuando su jinete terminó y cuando le dio la orden de dirigirse a la isla, solo entonces dejó de perder sus llamas y todos los que llegaron al día siguiente tuvieron que agradecerle a su jinete por sus vidas. Cuando aterrizó, la chica que su jinete amaba tanto y el protector de su jinete se movieron a un lado mientras su jinete se movía hacia adelante y sus ojos se miraron. Gracias, Oños Magare. Ahora que saben que los dragones gobiernan aquí y se atreven a volver, se arrodillarán ante ti y ante mí, dijo su jinete y dejó escapar su rugido para que el mundo supiera la verdad. Este era un lugar donde solo los dragones o aquellos a quienes ellos permitían entrar pisarían y los leones no eran bienvenidos aquí. Roca Dragón 299 AC. Arya. Cuando vio los barcos debajo de ellos, se preocupó por la gente de la isla y, sabiendo que su madre estaba allí abajo, en algún lugar, ella también. Había muchos de ellos y, aunque no tenían un dragón para tomar fácilmente una fortaleza, en su opinión, aún podían hacerlo. Su ejército no estaba allí para obligarlos a retroceder y no sabía cuántas personas le quedaban a su hermano para proteger la isla o realmente cuántas personas transportaban los barcos. Pronto descubrió que no tenía por qué preocuparse, Jon nunca les permitiría tomar la isla y dañar a quienes le importaban. Su anciano tío abuelo y la mujer de esos que se había nombrado a sí misma como su tía abuela eran demasiado importantes para él, al igual que las personas que vivían en la isla. Si bien tenía sus problemas con su madre, nunca desearía verla lastimada y, aunque estaba tan asustada y preocupada, no entró en pánico. En cambio, abrazó a su hermano con fuerza y lo escuchó decir las palabras y Oños Magare hizo el resto. Ver arder los barcos y saber que quienes los navegaban también ardían no debería haberla hecho tan feliz. Sin embargo, no fue la pérdida de vidas ni siquiera el hecho de que esas personas fueran Lannister lo que la hizo feliz. Simplemente saber que la tía y el tío de Jon, junto con su madre, estaban a salvo de todo daño, valió la pena todo lo que había sucedido aquí. Si esas personas no hubieran venido buscando hacerles daño, su hermano nunca habría tenido que soltar al dragón sobre ellos. Ellos despertaron al dragón, no a Jon, y por eso pagaron el precio por ello.
Cuando volaron sobre ellos por última vez y ella vio cuánto daño había hecho el dragón, lo recibió con agrado. Jon le había dicho que estaban a salvo, que su familia estaría a salvo y al ver nuevamente lo que Ñosmagare podía hacer, lo creyó incluso más sinceramente que la primera vez que se lo había dicho. Sintió que su nerviosismo aumentaba cuando aterrizaron. El hecho de saber que estaban a solo unos pasos de volver a ver a su madre la hizo sentirse un poco reacia a bajar del lomo del dragón. Había pasado más de un año desde la última vez que la vio y había cambiado mucho en ese tiempo. Cambios que temía que hicieran que su madre la desagradara más de lo que siempre lo había hecho. Arya sabía que su madre la amaba, pero con el tiempo había llegado a pensar que nunca le había gustado realmente ni que ella hubiera deseado ser quien tanto deseaba ser. Que a diferencia de lo que le pasaba con Sansa, con ella era solo el hecho de que era su hija lo que hacía que su madre la amara y no que fuera Arya. Algo que sabía que la había convertido en la hermana favorita de Jon. Arya, dijo su hermano y ella asintió antes de bajar lentamente de la espalda del Ñosmagare. ¿Qué te preocupa, hermanita? Nada, no estoy preocupada, estás preocupado tú, dijo y escuchó su risa mientras miraba al suelo. Sí, lo soy. No tienes de qué preocuparte, Arya. Tu madre estará muy contenta de verte sana y salva, de ver cuánto has crecido. ¿Ella es? Preguntó dubitativamente. Lo es, respondió su hermano con firmeza. ¿Y tú qué? Preguntó ella y lo vio sacudir la cabeza. No importa lo que ella piense de mí, hermanita. Venga, ha pasado demasiado tiempo desde la última vez que se vieron, no lo retrasemos más de lo necesario. Ella lo miró y pudo ver que a pesar de sus palabras había nerviosismo en los ojos de su hermano también y aunque debería haberse sumado al de ella, en realidad no fue así. Tuvo el efecto contrario, en todo caso, haciéndola sentir más resuelta ya que la idea de que Jon estuviera nervioso la hacía sentir como si no fuera una niña a punto de reencontrarse con su madre después de tanto tiempo, sino simplemente una hija a punto de reunirse con más miembros de su familia. La hizo caminar con pasos mucho más firmes cuando entraron en la fortaleza y cuando los guardias vinieron corriendo a saludarlos. Durante todo el camino hasta el gran comedor sus pasos fueron seguros y verdaderos y fue solo al llegar que vaciló. Jon se arrodilló para mirarla a los ojos y hablarle antes de moverse una vez más. Eres Arya Stark de Invernalia, la loba, la dama guerrera, la espada del norte y eres mi hermana. Dijo Jon antes de abrazarla fuertemente y susurrarle al oído a quien amo con todo mi corazón. Yo también te amo, hermano, dijo antes de dejarla ir. Entraron en el gran comedor y ella escuchó hablar al tío abuelo de Jon, luego vio a su tía abuela con el rabillo del ojo. Sin embargo, su atención estaba centrada en el hombre vestido de negro con cabello castaño rojizo canoso y ojos azules y la mujer que estaba a su lado mientras la observaba detenidamente. Su madre no lucía diferente de cómo se veía la última vez que la vio. No parecía haber envejecido en absoluto, sus ojos seguían siendo tan azules como recordaba, su cabello todavía tenía un tono rojo que solo había visto en la cabeza de su madre o de Sansa. Sabía que había un protocolo y una corrección que seguir, y se preguntó si esa era la razón por la que ninguno de los dos había dicho nada todavía. O era simplemente que ambos habían temido no volver a verse. Ve con ella, dijo Jon suavemente y ella no necesitó otra invitación ya que corrió hacia donde estaba su madre y sintió sus brazos envolviéndola por primera vez en mucho tiempo. Por los 7, Arya, dioses, Arya, mi dulce niñita. Cómo anhelaba verte, tenerte en mis brazos una vez más, dijo su madre felizmente aunque las lágrimas caían de sus ojos mientras hablaba. Te extrañé, madre, te extrañé mucho, respondió ella, permitiendo que sus propias lágrimas cayeran por una vez. Mi dulce niñita, mi dulce Arya, repetía su madre una y otra vez, y sus palabras, la sensación de sus brazos mientras la abrazaban con fuerza, su olor, todo era más de lo que jamás había esperado que fuera. La guerrera que tanto deseaba ser había quedado olvidada, ya que la niña que su madre había pensado que era la única que podía ser, al menos por ahora. A su alrededor, la gente hablaba y ella los ignoraba, las palabras y las preguntas de su madre también, mientras se concentraba en el hecho de que estaba allí, que estaban juntos y deseaba que el momento pudiera durar tanto como fuera posible, solo para que terminara demasiado rápido. Sintió que su madre se ponía rígida y supo que su hermano estaba ahora de pie frente a ellos incluso antes de escuchar su voz. Eso la molestó y estaba a punto de decirle algo a su madre al respecto, pero Jon detuvo sus palabras antes de que salieran. Lady Catelyn, dijo Jon con rigidez. Su gracia, respondió su madre. Hay mucho de lo que debemos hablar, pero ahora no es el momento. Estoy segura de que preferirías pasar más tiempo con Arya que en cualquier cosa que necesitemos discutir.
La flota que intentó atacarnos ha sido detenida y ya no hay peligro para ti ni para mi hermana. Siéntete libre de pasar tu tiempo como desees y hablaremos mañana, dijo Jon, aunque ya no era Jon, era Raegar una vez más, el rey y no su hermano, y ella comprendía por qué. Con ella, con Sansa y con Dany era él mismo, como lo era con su tío abuelo, su tía abuela y con Ser Arthur. Había dos caras de él, el rey y su hermano, Rhaegar Targaryen y Jon Snow, y aunque había dejado atrás el nombre y la mancha de ser el bastardo de su padre, no había dejado de ser su hermano más que su rey. Aunque técnicamente fuera ambas cosas. Con los demás, sin embargo, se había vuelto cada vez más evidente que era solo un rey. Aquí y ahora con su madre, era ese lado de él que necesitaba mostrar y ella esperaba que su madre lo aceptara y lo aceptara como quien era y quien necesitaba ser. Hablaremos más tarde, hermanita, dijo Jon cuando ella se acercó a él, su mano le revolvió el cabello y el pequeño guiño que le dio demostró que era su hermano una vez más. Roca Dragón 299 AC. Catelyn. Había pasado más de un año desde que la había visto o sostenido en sus brazos a su hija y solo la sensación de hacerlo era suficiente para que se le llenaran los ojos de lágrimas. Había crecido, se había engordado un poco y la pequeña niña flacucha a la que había enviado hacía tanto tiempo ahora se estaba convirtiendo en una mujer joven. Sin embargo, todavía no era una dama y Kat, a pesar de las veces que había intentado que lo fuera y las muchas veces que la había regañado por no actuar como ella deseaba, ahora se reía en voz baja cuando Arya le arreglaba los pantalones de la manera más poco femenina. De mala gana, apartó los brazos y soltó a Arya de su abrazo, y las dos caminaron hacia un lugar más privado para poder hablar. El hecho de que lo hicieran en silencio tal vez se debió a los nervios de ambas. Ninguna de las dos estaba segura de qué decirse ahora que los saludos y la emoción inicial de la reunión habían terminado. Al mirar a su hija y verla con una pequeña espada delgada y un cuchillo atado a sus caderas, su ropa era la de un niño y su cabello más corto de lo que había sido cuando se habían despedido en Invernalia, Kat temió que dijera algo que molestara a su pequeña niña. Estaba claro que Arya también lo temía y estaba preparada para ello. Las pequeñas miradas que le dirigió mientras caminaban eran casi tanto de expectativa como de asegurarse de que realmente estuviera allí a su lado, sintió. Fue afuera donde se encontraron, ya que Kat tenía la intención de llevar a Arya a su habitación, pero de alguna manera fue afuera donde terminaron. La corta caminata una vez que dejaron la fortaleza las llevó a una especie de jardín, aunque estaba limitado en lo que contenía debido a la aspereza del suelo. Aún así, disfrutó del aroma a pino y las rosas silvestres eran lo suficientemente agradables de ver. Kat luego se rió un poco más fuerte cuando vio a Arya tomar algunos de los arándanos que crecían y comérselos con hambre. Su hija le sonrió cuando se dio cuenta de que no debía ser castigada por hacerlo. El jardín de Aegon, él lo construyó para Rhaenys, aunque ella rara vez se quedaba aquí y prefería estar en el aire, en Meraxes, dijo Arya. Esas eran las primeras palabras que le había dicho desde que Rhaegar las había dejado solas. ¿Rhaegar te dijo eso?, preguntó con curiosidad y Arya negó con la cabeza. Príncipe Aemon. ¿Te ves bien, Arya, estás bien?, preguntó nerviosamente. Lo estoy. Estoy tan feliz de verte, madre. Arya la abrazó una vez más y Kat se preguntó cuántas veces su hija lo había hecho a lo largo de los años y cuánto tiempo había pasado desde que había iniciado un abrazo como el que ahora compartían. Yo también, Arya, más que feliz, dijo sintiendo a Arya temblar un poco mientras sollozaba contra su pecho. Al ver el banco largo, los acercó y tomó asiento. Arya permaneció de pie un poco más tiempo que ella, por lo que una vez más pudo observar de cerca a su hija menor. No sabía si frunció el ceño o mostró algún desagrado por lo que vestía o las armas que portaba, pero parecía que debió haberlo hecho porque Arya la miró con enojo y luego comenzó a hablar animadamente. No soy una dama, madre. Nunca lo seré, ni tú ni nadie podrá obligarme a serlo, dijo Arya con determinación y, cuando Kat fue a responder, continuó. Soy la escudera de un rey, madre. Un día seré su espada jurada y la primera mujer en vestir la capa blanca. Soy, quien deseo ser y, aunque puede que no sea lo que tú quieres para mí, no importa. Es lo que yo quiero para mí. Escucharla hablarle de esa manera fue un shock, incluso cuando habían discutido a lo largo de los años, generalmente por esa misma actitud, Arya nunca se habría atrevido a hablar así. Una parte de ella deseaba corregirla, decirle que era su madre y que sabía más que nadie, pero esta guerra le había demostrado que a veces no era así. Otra parte de ella estaba increíblemente orgullosa de ver lo feroz que se estaba volviendo.
Ver a su pequeña niña ser tan fuerte y decidida que, aunque no era lo que deseaba para ella, estaba feliz por ella. Sin embargo, descubrió que tampoco podía expresar eso y, por lo tanto, al final se quedó callada y tal vez, al menos por ahora, eso era lo mejor. Sansa está bien, madre, dijo Arya suavemente después de unos momentos. Agustín y Meria están con ella y está bien. He oído que yo también anhelo verla, Arya. Como te he hecho a ti durante tanto tiempo, dijo y vio la mirada de sorpresa y la pequeña sonrisa que apareció en el rostro de Arya. Esa noche, la cena se celebró con el rey, el príncipe, la princesa y Ser Arthur Dayne. Kat sintió que la espada del amanecer le atraía la mirada con tanta frecuencia como a su tío. No habían hablado de los acontecimientos del reino ni de los planes de Raegar. El tiempo que pasó con su hija se había dedicado principalmente a asegurarse de que no hubiera sufrido durante su estancia en Desembarco del Rey y a descubrir que había visto morir a su padre, o para ser más precisos, que lo había oído. Kat volvió a abrazar a su pequeña y se sintió feliz de poder ofrecerle finalmente el consuelo que solo una madre podía ofrecerle. Vio cuánto se reía Arya cuando Raegar hablaba. Cómo a pesar de que hablaba con su tío y su tía, o con la verdadera relación que Aemon ni siquiera compartían con él, algunas cosas no habían cambiado. Jon Snow podía estar muerto al menos de nombre. Puede que ahora sea un rey y tenga que lidiar con todo lo que eso significa y conlleva, pero era un hermano ante todo cuando se trataba de Arya. A lo largo de los años había intentado impedir que esa relación se desarrollara y fuera tan fuerte y claramente había fracasado. Tanto que dudaba que alguno de sus hijos fuera tan cercano a uno de sus hermanos como lo era Raegar con Arya y, si bien antes eso la había molestado, ahora la consolaba. Su gracia, ¿podemos hablar sobre la guerra? Preguntó su tío y Kat cerró los ojos y suspiró. Por mucho que necesitara saber y deseara saberlo, había descubierto que había disfrutado de no pensar en ello, incluso si fue brevemente. Hay mucho que debemos discutir sobre la guerra, Ser Brynden. Aunque tal vez sea mejor que lo hagamos mañana. No te preocupes, Robb está sano y salvo y Tywin Lannister tiene muchas cosas que considerar. Aparte de eso, preferiría no hablar de ello por ahora, dijo Raegar y su tío aceptó de mala gana, para su gran alivio. Dormía quizás más tranquilamente que en mucho tiempo. Soñaba con Ned y con uno de los muchos buenos momentos que habían compartido juntos y, aunque se entristeció al despertar, la sensación pronto pasó. Cuando se vistió y se preparó para ir a desayunar, esperaba ver a Arya y al propio Raegar en la mesa, pero se encontró con que estaban afuera, en el patio de entrenamiento. La curiosidad pudo más que ella, así que se dirigió hacia allí antes de comer y encontró a su tío de pie en el balcón que daba al patio de abajo. Tiene mucho talento, Kat, dijo su tío y ella tuvo que estar de acuerdo. Arya y Raegar estaban entrenando juntos y su pequeña estaba mostrando una rapidez y precisión que no sabía que poseía. Me dijo que no es una dama, dijo suavemente, sorprendida por la falta de preocupación o desdén en su voz. Ella sigue siendo una dama, Kat. Una dama del norte. No supo cuánto tiempo permaneció allí. Arya y Raegar se enfrentaron, luego su hija recibió una lección de la espada del amanecer y luego su tío se enfrentó primero a Ser Arthur y luego al propio Raegar. Brynden perdió ante ambos con bastante facilidad y una vez más se sorprendió por eso. Jon Snow había sido un espadachín decente por lo que recordaba, mejor que Robb para su disgusto. Raegar Targaryen, sin embargo, era mucho mejor y se preguntó si eso se debía a las lecciones que sin duda había recibido de Ser Arthur o si, en cambio, simplemente se debía a que ya no necesitaba esconderse. Después de desayunar, le pidieron que se uniera al rey en su solar. Ella y Brynden se dirigieron hacia allí y cuando entró en la habitación encontró a Raegar sentado detrás de un gran escritorio. Estaba vestido como sin duda deseaba aparecer, como un rey Targaryen. Si bien no llevaba corona, vestía los colores de su casa, y el material del que estaba hecha su ropa era de una calidad que nunca antes había usado. Detrás de él estaba Ser Arthur y la empuñadura de Dawn se podía ver claramente sobre su hombro. Al otro lado de Raegar, estaba Arya, de pie como lo haría un escudero y le ofreció una cálida sonrisa que ella le devolvió. El príncipe Aemon estaba sentado a un lado de la mesa, un broche con forma de mano en su pecho dejaba en claro que él también estaba sentado allí como lo que era. La mano del rey y no solo su anciano tío abuelo. Mi señora, Ser Brynden, dijo Raegar, sin levantarse. Su gracia, repitieron ella y su tío mientras tomaban asiento. Había vino en la mesa, así como agua, y se sirvió una taza de este último mientras Brynden tomaba una copa de vino cuando se lo ofrecieron. Al mirar a Raegar, pudo ver más de él de lo que tal vez había visto hasta entonces, o tal vez por primera vez lo estaba viendo de verdad.
Toda su vida se había enfadado al mirarlo a la cara, al ver a Ned en sus rasgos, pero no en Rob, Bran o Rickon. Sin embargo, ahora no podía. En cambio, era un príncipe plateado cantando en los salones de Arenal a quien veía y se preguntó si otros veían lo mismo. Me han dicho que me parezco a mi padre, Lady Stark. Mi verdadero padre, dijo Raegar, leyendo sus pensamientos, y algo en la forma en que lo dijo la irritó. Ned era tu padre, aunque no tu progenitor, dijo ella con tono sarcástico. Mi tío tiene mucho de lo que responder, milady. Pero lo mejor es que no hablemos demasiado de él todavía, o temo que esta reunión caiga en un desvío que no debería tomar. Y, dado lo que tengo que decir, es bastante arriesgado que así sea, dijo Raegar y, una vez más, a ella le sorprendió lo diferente que era del chico que había despreciado durante tanto tiempo. ¿Por qué descendería, su gracia? Preguntó Brinden, afortunadamente cuando ella no pudo hacerlo. Antes de que voláramos de vuelta aquí, nos llamaron a los gemelos. Una boda que se convirtió en una farsa, Ser Brinden, y que no fue planeada por Walder Frey, aunque él hizo su papel, sino por Tywin Lannister, dijo Raegar y Kat sintió que el corazón le latía con fuerza en el pecho. Rob, su hijo. ¿Rob? Preguntó preocupada. Está sana y salva, mi señora, como le dije anoche. Las palabras de Raegar la relajaron un poco, aunque pronto su corazón volvió a latir rápido. Llegamos y encontramos a los gemelos sumidos en el caos. Los Frey estaban atacando a los hombres en los campamentos y a los que estaban dentro de la fortaleza. Más tarde descubrimos que habían planeado capturar o matar a tantos señores del norte y de los ríos como pudieran. Sin embargo, ante la amenaza de un dragón, pronto se rindieron. ¿Mi sobrino, Edmure, los señores de las tierras de los ríos? Preguntó su tío y vio a Raegar fruncir el ceño. Su sobrino sobrevivió, Ser Brinden, aunque tal vez desee no haberlo hecho, dijo Raegar y se volvió para mirar a Brinden, que respiraba profundamente. Después del rescate, y no se equivoquen, eso fue lo que fue. Porque si Ños Magare y yo no hubiéramos llegado, en el mejor de los casos, el ejército de Robb habría sido aplastado y él y sus señores, prisioneros. Me reuní con mi hermano, con los señores del norte y las tierras de los ríos y ofrecí mis términos y fueron aceptados, aunque no por todos, dijo Raegar y por primera vez ella lo vio enojado. ¿Su gracia? Preguntó ella. Tu hermano, Lady Catelyn, rechazó mis condiciones y por eso se ha convertido en mi enemigo y el de mi casa. Cuando gane esta guerra, y ganaré, la casa Tully será despojada de su papel como señor supremo del tridente, y Edmure perderá la cabeza o será sentenciado al muro, dijo Raegar con voz de hielo, y cuando Brinden fue a hablar, ella lo detuvo con la mano. ¿Y Robb? Preguntó preocupada. Finalmente se ha arrodillado y ha jurado lealtad, pero lo ha hecho demasiado tarde y con demasiada renuencia. Mi hermano no será el guardián del norte ni el señor de Invernalia. En cambio, esos roles recaerán en Bran y es a él a quien yo tenía la intención de dejar el destino de Robb. Sin embargo, mi Lord Mano ha hecho una sugerencia que creo que tiene mérito y, dadas sus acciones, puede resultar beneficiosa para Robb. No podía hablar, las voces en su cabeza amenazaban con estallar y hacerla decir cosas que tal vez la harían perder la cabeza. Todos sus miedos se habían demostrado ciertos y, sin embargo, no lo serían, o no de la forma en que ella los había temido. Durante años estuvo convencida de que él le arrebataría Invernalia a Robb y, al final, parecía que lo había hecho. Aunque no era como ella esperaba y, aunque una parte de ella le pedía que lo acusara de usurpador y lo denunciara, descubrió que no podía hacerlo. ¿Aguas dulces, su excelencia? Preguntó Brinden y Kat se volvió hacia su tío y luego hacia el rey. Sí. Dada su posición ante los señores del norte y cómo pueden verlo después de todo lo que ha hecho, tal vez sea mejor que se establezca en el sur. Con la condena de tu sobrino, la sede de tu casa queda vacante. Es mucho mejor que esté en manos de alguien de tu sangre que no, dijo Raegar, sin dejar lugar a preguntas. ¿Sansa, su gracia? Preguntó nerviosamente. Mi hermana está con mi esposa en Lannisport, milady. Me dirigiré allí muy pronto. Quizás le gustaría acompañarme. Me gustaría, gracias, excelencia. Con eso, la reunión terminó, no más discusión, no se habló de la guerra o lo que estaba por venir. No eran parte del círculo íntimo del rey y por eso compartió con ellos todo lo que deseaba y nada más. Mientras ella y Brinden salían de la habitación, pudo ver la ira de su tío. La suya era diferente y, si acaso, estaba más llena de arrepentimiento. Las palabras que les había dicho a Robb y Edmure y el resultado que había deseado evitar ahora se habían vuelto aún más ciertas. Deseaba enfurecerse como sabía que lo hacía Brinden y, sin embargo, no podía.
Porque la culpa no era de Jon Snow o de Rhaegar Targaryen, ni de ella misma, ya que había hecho todo lo que podía. Su hijo había tomado malas decisiones, su hermano las peores por lo que parecía. Incluso cuando sabían la verdad, lo habían hecho mientras que ella al menos había intentado hacer lo correcto. Maldito seas, Ned, por no contárnoslo todo, dijo y, aunque en realidad no culpaba a su marido, descubrió que lo culpaba de todos modos. El Kingswood 299 AC. Oberyn Martell. La marcha debía sido rápida y cuando vio el bosque real erguirse frente a él sonrió. Faltaban días, una semana como máximo, para llegar a desembarco del rey y todos los años que había esperado ese momento ahora parecían haber sido meros instantes. Cada vez que había sujetado su lanza o esperado y escuchado a Doran ahora parecía no ser más que un parpadeo. Tywin Lannister, el viejo león, un hombre que había respirado aire puro y bueno durante demasiado tiempo, pronto sufriría como él. Sabría lo que se siente al perder a la familia, sentir un dolor que nunca desaparece, incluso si en el caso de Tywin iba a ser fugaz. Mientras montaban el campamento, hizo que sus jinetes de avanzada cabalgaran para asegurarse de que no los vieran y de que sus movimientos pasaran desapercibidos. Estaba demasiado cerca de la venganza que buscaba como para que se la arrebataran y, sin embargo, una parte de él temía que así fuera. No había habido noticias del rey desde que se había reunido con él, no había enviado cartas ni recibido mensajes y eso lo hacía sentir un poco temeroso. No es que hubiera caído o sido derrotado, su dragón se aseguraría de que eso no sucediera. Más bien, ya había tomado la venganza que le pertenecía y descubriría que su marcha sería en vano. Estaban sentados a punto de cenar cuando oyó el rugido. Oberyn salió corriendo de la tienda para ver al dragón aterrizar a lo lejos y sonrió cuando vio al rey, Ser Arthur y Arya Stark. Cuando llegó hasta ellos, el dragón estaba volando de vuelta en el cielo y ellos caminaban hacia él. Arthur le ofreció una cálida sonrisa que él le devolvió y se sorprendió al ver la misma sonrisa en el rostro del rey. Su gracia, no pensé verla aquí. No esperaba que marchaseis tan deprisa, mi príncipe. Parece que los dioses nos favorecen. Gracias a Dios por eso, dijo con una risita. Estábamos a punto de comer, ¿te unes a nosotros? Sí, la comida sería más que bienvenida, el estómago de mi escudero ha estado rugiendo durante todo nuestro vuelo, dijo el rey. Oberyn sonrió ante la mirada que Arya Stark le lanzó al rey mientras se dirigían a las tiendas. Los tres comieron con avidez, y Arturo recibió con agrado los platos de su tierra natal. Aunque Arya miró algunos de los platos con preocupación, comió cada uno de ellos y el rey pareció disfrutarlos más que todos. Quizá fuera el dormiense que había en él lo que estaba apareciendo, pensó Oberyn. Una vez que terminaron, sus muchachas le preguntaron a Arya si quería entrenar y, con un asentimiento del rey, ella se fue de la tienda en un abrir y cerrar de ojos. El rey y Arturo pidieron hablar con él en privado. Ninguno de los dos aceptó el vino que les ofreció en su propia tienda. El rey tomó agua, mientras que Arturo no. Cuando tomó asiento, vio que el rey lo miraba con curiosidad, como si estuviera tratando de juzgarlo como amigo o simplemente como aliado reticente. Por ahora, tal vez era más de lo segundo, y tal vez nunca sería realmente de lo primero. Aunque en esta marcha debía llegado a un acuerdo con algunas cosas que nunca había pensado que haría. Ya no maldecía realmente a la madre del niño, ni siquiera su propia existencia mientras su sobrino y sobrina habían perecido, en cambio, estaba agradecido de existir. Sin él, la oportunidad de venganza podría nunca haberse presentado, Tywin podría nunca estar en posición de pagar por sus crímenes. Entonces, por esa razón, podría olvidar mucho y perdonar aún más. El norte se ha arrodillado, al igual que los señores del río, dijo el rey. Oberyn miró de él a Arthur para ver el pequeño movimiento de cabeza del caballero. Lord Royce ha traído a sus hombres a mi lado y se han enviado cuervos al resto de los señores del valle. El ejército que traeré a desembarco del rey es más grande que el que enfrentaremos, y sin embargo no busco una pelea para tomar una ciudad. ¿No? Preguntó con curiosidad. Mi esposa ha tomado Lannisport, mi príncipe. Ella, sus hombres y sus dragones amenazan la propia roca. ¿Qué haría Tywin Lannister en una situación así? Preguntó el rey. ¿Lannisport ha caído, de verdad? Preguntó mientras sonreía ampliamente. Ha caído, dijo Arthur de manera sencilla y directa, como era su costumbre. La roca lo es todo para Tywin, su gracia. Es más que su hogar, es un símbolo de todo lo que él es. Nunca ha caído, nunca ha sido tomada por nadie más que el propio Lan. ¿Dónde iba a perderla? Para ser el primero de su linaje en perder la roca y él marchará, mi príncipe, y cuando lo haga, lo hará directamente contra nosotros.
El norte, los señores de los ríos, el valle y mis hombres serán el yunque, Dorne el martillo y Ñosmagaré serán el herrero que los reúna a todos, dijo el rey. Oberyn asintió. ¿Y si por alguna razón no marchase, vuestra gracia? Preguntó, no porque no creyera que lo haría, sino simplemente porque deseaba saber si tenían un plan para tomar la ciudad. Entonces los ejércitos sitiarán la ciudad y los dragones verán las puertas abiertas para dejarlos entrar, dijo el rey. Oberyn sonrió, feliz de ver que incluso detrás de los muros de desembarco del rey, Tywin no encontraría consuelo. Hablaron entonces sobre el tiempo, sobre cuánto tardarían los ejércitos en marchar y unirse. Oberyn sugirió enviar jinetes de avanzada a zonas más alejadas y el rey le dijo que tenía la intención de utilizar su dragón para explorar las tierras que se encontraban por delante de ambas fuerzas. Que desde el aire lo vería mucho más claramente que desde tierra. Cuando le preguntó si atacaría sin ellos, se sorprendió al ver que el rey meneaba la cabeza. Podría, mi príncipe. Tal vez por sí solo y, sin duda, con los dragones de mi esposa, Ñosmagaré sería más que suficiente para los hombres del oeste y para los hombres de la cuenca que se han vendido para unirse a él. Pero, aunque no desee otro campo de fuego, no le temo. No atacaría porque corro el riesgo de que escape. Esta guerra termina con Tywin Lannister muerto, termina con el oeste aplastado y los Tyrell de rodillas. No solo quiero destruir su ejército, también quiero destruir al hombre, dijo el rey. Oberyn estaba más que feliz de escucharlo. Deseo su cabeza, su gracia. Para que seas tú quien acabe con él, si no cae en batalla, deseo que caiga en mis manos, dijo Oberyn, y el rey lo miró, con sus ojos fijos en los suyos. Para Elia, Rhaenys y Aegon, dijo el rey. Para Elia, Rhaenys y Aegon, repitió. Después de asegurarle al rey que él y el ejército de Dorne estarían donde debían estar, le contó que Stannis había desertado de las tierras de la tormenta, algo que lo tomó por sorpresa. Ninguno de los dos creyó que simplemente hubiera renunciado a su reclamo y nuevamente el rey dijo que exploraría el lugar por si acaso el hombre estuviera acechando en algún lugar. Algo que nuevamente ninguno de los dos creyó realmente. Con los detalles finales decididos para el ataque que se avecinaba, abandonaron la tienda y pronto se encontraron observando cómo Arya y Tyene se enfrentaban entre sí. Está mejorando, su gracia, dijo Oberyn, y decía la verdad, puede que solo hubieran pasado unas pocas semanas desde que había visto a la joven manejar una espada de combate, pero había mejorado mucho en ese tiempo. Ni siquiera yo soy un estudiante tan diligente de Ser Arthur como mi hermana, mi príncipe, dijo el rey con orgullo. Esperaba que el rey se quedara, pero descubrió que no lo haría. Después de hablar brevemente con el resto de los señores dornienses, él, Arthur y Arya Stark se dirigieron hacia el dragón negro que llegó como si lo hubieran llamado, algo que le dio mucho en qué pensar. La idea de que de alguna manera el rey y su dragón se comunicaran entre sí y que supiera exactamente cuándo deseaba irse era algo que no había considerado. La próxima vez que nos veamos, mi príncipe, será para librar finalmente a este mundo de Tywin Lannister y para vengar a la familia que ambos perdimos, dijo el rey extendiendo su mano. Lo hará, su gracia, dijo y estrechó la mano del rey, algo que alguien le habría pedido que hiciera pero que unas lunas atrás se habría reído de él. Al observar al dragón negro mientras se elevaba hacia el cielo, sintió que su corazón comenzaba a acelerarse. Le había llevado 6 y 10 años llegar a ese punto. Ahora, en cuestión de días, finalmente estaría en paz. Roca Dragón 299 AC. Rhaegar Targaryen. ¿Había huido de la perspectiva de tratar con ella? Tal vez. La idea de tener una conversación con la mujer, una que sabía que necesitaban tener, no era algo que le atrajera en absoluto. Así que, en lugar de eso, había sido a las tierras de la tormenta y al príncipe Oberyn a donde él, Arya y Arthur habían ido y ahora, al volar de regreso, todavía no estaba más cerca de desear que la conversación se produjera. Tampoco estaba más cerca de aclarar lo que pensaba de Catelyn Stark, cómo la veía o incluso lo que sentía por ella. Al igual que él, a ella también le había mentido alguien a quien ambos consideraban el hombre más honorable de Poniente y, aunque había hecho las paces de alguna manera con lo que sentía por su tío, estaba muy lejos de hacerlo con su tía. Tía, casi se rió ante la idea de nombrarla como tal. Shiera era su tía, Dany por ley y sangre había sido su tía y ahora era su esposa. Algo que todavía estaba esperando que alguien mencionara de una manera que lo hiciera arremeter. Sin embargo, ni siquiera había considerado a su esposa de esa manera, nunca se le pasó por la cabeza que ella fuera su tía por ley y sangre. Ahora tenía otra y todavía no podía entender una de ellas al menos.
Le había sugerido a Arya que se quedara con su madre mientras él y Arthur volaban a las tierras de la tormenta y la mirada que le había dado su hermana le había dejado en claro que no era algo que ella consideraría. Eso había llevado a una discusión con Lady Catelyn y, sin embargo, ella se había echado atrás tan rápidamente que él no había sabido qué hacer. Una vez que dijo que volarían de regreso enseguida y se irían en no más de un día, ese había sido el final y ahora deseaba haberse quedado lejos por más tiempo. Al ver el Dragonmount frente a él, respiró profundamente y sintió que Arya lo agarraba aún más fuerte. Le pidió al Ños Magare que aterrizara y una vez que lo hizo, los tres bajaron del lomo del dragón negro. Después de decirle al dragón que comiera y descansara y que volarían de nuevo al día siguiente, él, Arthur y Arya se dirigieron al torreón. «Deberías ir a tu cama», le dijo a su hermana cuando atravesaron las grandes puertas dobles. «No estoy cansada», respondió Arya, bajando la mirada y bostezando, desmintiendo sus palabras. «Sí, pero tenemos mucho que hacer mañana y una lucha mucho más larga que continuar». «Duerme, Arya, ve a decirle buenas noches a tu madre y luego a tu cama», dijo y Arya asintió antes de acercarse a él. Rhaegar la abrazó con fuerza y luego la observó mientras corría en dirección a sus habitaciones. «¿De verdad desea volar hacia los hombres del norte mañana, su excelencia?», preguntó Arthur y Rhaegar negó con la cabeza. Realmente no lo deseaba, pero necesitaba hacerlo. «Quiero estar con mi esposa antes de fin de semana, Arthur, para eso necesito volar mucho hasta entonces». «Ve a descansar, yo iré a mi habitación y aquí estoy bien protegido», dijo señalando a los dos hombres que estaban en la puerta. «Y ve, Arthur, no me hagas ordenarte que lo hagas», dijo con una risita a la que se unió el caballero. «Como ordene, su gracia», dijo Arthur haciéndolo reír un poco más mientras se dirigía a su habitación. Cuando llegó, sintió que el cansancio amenazaba con abrumarlo, así que, con un gesto de la cabeza a los dos guardias, entró y se preparó para ir a la cama. Aunque terminó caminando hacia el cajón de la mesa del solar contiguo, la carta estaba allí donde la había dejado y se encontró leyéndola una vez más. Las palabras de su hermano tal vez no se hubieran escrito para herir, pero lo fueron y lo habían sido, y al leerlas se alegró de haber tomado su decisión sobre Robb antes de hacerlo. Si las hubiera leído primero, entonces los dioses saben qué elección habría hecho con respecto al futuro de su hermano. El futuro de su primo, a decir verdad, ya que tal vez pasaría mucho tiempo, si es que alguna vez, hasta que lo nombrara hermano de verdad una vez más. «Jon, te escribo esto para intentar salvar la brecha que se ha abierto entre nosotros. Me siento confundida por su origen y no entiendo realmente por qué estamos en desacuerdo. Sin embargo, espero que mis palabras al menos rectifiquen eso. Me duele que mi padre me haya ocultado esto durante tanto tiempo y ni siquiera puedo comenzar a entender cómo debe estar haciendo lo mismo contigo. Pero quiero que sepas que eres mi hermano Jon, siempre lo has sido. Yo, el norte y las tierras de los ríos apoyaremos tu reclamo por el trono y creo que incluso puedo hacer que mis señores y los señores de las tierras de los ríos se unan a ti y luchen a tu lado. Pero hemos llegado demasiado lejos como para arrodillarnos nuevamente ante un rey del sur. Mis señores no lo aceptarán, Jon, los señores de los ríos no lo aceptarán, no por ahora. Quizás con el tiempo lo hagan y haré todo lo posible para que te vean como lo que realmente eres, como un Stark y no como un Targaryen. Porque puedes tener su sangre, Jon, pero eres un lobo tanto como yo. Cuando cae la nieve y soplan los vientos blancos, el lobo solitario muere, pero la manada sobrevive. Eres parte de la manada tanto como Sansa, Arya, Bran, Rickon o yo, eres nuestro hermano por elección, Jon, sino por sangre. Tu hermano, Robb». Al leerlo de nuevo, afloraron los mismos sentimientos que la primera vez, desde que Robb no lo reconoció por su verdadero nombre hasta que básicamente le dijo con palabras que su usurpación debía mantenerse. Sabía que Robb tenía la intención de tender un puente, que tal vez pensó que sus palabras eran las que deseaba escuchar, y sin embargo, le mostró claramente que no había entendido ni una maldita cosa sobre quién era ahora. En cambio, sonó como un tirón de su fibra sensible, una forma de recordarle su vínculo familiar mientras ignoraba su propia parte de ese vínculo. Robb deseaba que aceptara las migajas de su mesa cuando, en realidad, nunca fue su mesa, para empezar. «Me habría arrodillado ante ti», dijo Rhaegar mientras se ponía de pie y guardaba la carta en el cajón. Las lágrimas que habían caído la primera vez que la leyó no estaban allí esta vez. Subiendo a su cama vacía, se encontró esperando que los sueños llegaran. Esperaba ver a su esposa para que pudiera calmar su corazón herido, pero no fue así y durmió sin sueños. Se despertó temprano, se lavó, se vistió y luego se dirigió al patio de entrenamiento. Arthur ya estaba allí como era su costumbre.
Los dos entrenaron durante quizás una hora y él se había olvidado por completo de la carta, su hermano y cómo se sentía al respecto cuando terminó. Arya llegó para sus propios entrenamientos y después de poner a prueba a su hermana, llegó el momento de romper su ayuno. Ella estaba allí rompiendo su propia lágrima cuando los tres entraron en la habitación. Lady Catelyn, su tío el pez negro, su tío abuelo y su tía, y cuando Raegar saludó a los dos últimos, vio cómo sus ojos azules no dejaban de mirarlo. Comieron, bromeó con su hermana y preguntó a Ser Brynden y Lady Catelyn si estaban seguros de que estaban listos para volar hoy. Ambos dijeron que sí, aunque ninguno mostró entusiasmo ante la perspectiva. Algo que no se podía decir de Arya, que hablaba mientras comía y mientras su madre fruncía el ceño un poco por su comportamiento poco femenino, fue menos de lo que normalmente habría sido. Tal vez simplemente estaba demasiado feliz de estar con ella nuevamente como para corregirla como lo haría normalmente. Es divertido, madre, ver el mundo desde lo alto de la espalda del Ñosmagaré. Y con la velocidad a la que podemos cubrir distancias, estaremos al lado de Robb a más tardar al anochecer, ¿no es así, Raegar? Dijo Arya mirándolo, un trozo de pan tostado cayó de su boca a su pierna mientras lo hacía y él se rió entre dientes al ver cómo ella lo agarró y se lo comió un momento después. Sí, debería ser de noche, dijo ante un asentimiento de su hermana pequeña. Para ella, él seguía siendo Jon, aunque estaba mejorando en usar tanto su nombre como su título cuando tenían compañía. Al mirar a su tío abuelo, pudo ver que el pez negro se divertía con la forma en que comía, hablaba, probablemente con todo lo que hacía, para ser honestos. Cualquier historia que hubiera escuchado sobre Arya Stark, ahora se estaba demostrando que era cierta y no parecía molesto por la verdad de esas historias, o por la chica frente a él. Lady Catelyn, por otro lado, estaba mucho más concentrada en él que en su hija y tal vez por eso no la había regañado por su falta de modales o decoro. Supo entonces que no lograría pasar ese día sin hablar con la mujer y, por lo tanto, una vez que terminaron de comer, le pidió que se uniera a él y le pidió a Arthur que llevara a Arya a otro entrenamiento para que su tío abuelo pudiera ver cómo manejaba una espada. No fue a su solar al que la llevó, sino que ambos caminaron hacia la cámara de la mesa pintada, y cuando su tío abuelo miró en su dirección y sugirió unirse a ellos, Raegar le pidió a Aemon que los dejara por ahora. Lo que se iban a decir entre ellos tal vez sería mejor hacerlo donde las palabras pudieran decirse libremente y sin temor a que otros interrumpieran. El impulso de sentarse en el asiento elevado y dominarla era algo que él resistió, y en cambio tomaron asiento en lados opuestos de la mesa pintada. Raegar trató de no sonreír ante el hecho de que él se sentara donde estaría Lannisport mientras que Lady Catelyn se sentaría donde estaba el valle. Su gracia, comenzó ella, pero él negó con la cabeza. Y la interrumpió. Tal vez sea mejor que dejemos de lado los títulos, al menos por ahora, mi señora dijo, y ella lo miró aliviada, mientras esperaba casi con la respiración contenida para oír con qué nombre lo llamaría. Catelyn dijo ella y él asintió, aunque sabía que pronunciar el nombre sería mucho más difícil que la simplicidad de su respuesta. Raegar su sonrisa lo tomó por sorpresa, al igual que la facilidad con la que pronunció su nombre, mucho más fácil que el que su esposo, su tío, le había dado. Deseo agradecerte lo que hiciste por Robb. Arya me dijo cuán ciertas eran tus palabras, no es que no te creyera dijo, añadiendo la última parte apresuradamente. Él es mi sangre, Catelyn dijo suavemente, sintiendo el nombre extraño en su lengua. Él es tu hermano, Raegar dijo ella y la forma en que la miró debió haberla desconcertado por un momento, ya que luego se calmó y habló un poco más. Sé que no se ha comportado como tal desde que fue coronado rey, pero es tu hermano y no fueron solo tus palabras las que ignoró o de las que no tomó nota. Le aconsejé a él y a mi hermano, a mi tío también, que hicieran lo que era necesario hacer, lo que era correcto hacer. Él la miró mientras ella parecía perdida en sus pensamientos por un momento antes de volver a hablar. Lamentablemente no pudo ser y, aunque me molesta que no sea el señor de Invernalia y el guardián del norte, es la única opción que te ha dado y no te lo reprocharé. Una de las pocas cosas que no has hecho, dijo y se sintió infantil al hacerlo, pero aún quedaban algunas heridas. Es cierto dijo sorprendiéndolo. Me gustaría sentarme aquí y decirte que fue culpa de Ned por ocultárnoslo a ambos. Que si hubiera sabido la verdad sobre ti, yo habría sido diferente, habríamos sido diferentes. Pero no puedes, dijo mordazmente. No puedo. Te vi como una amenaza para mis hijos, aunque nunca lo fuiste. Me convencí de que era eso, que esa era la razón y solo esa la razón por la que te veía como te veía dijo ella, sacudiendo la cabeza y sin mirarlo a los ojos una vez que lo hizo.
Me viste como un bastardo y te aseguraste de que nunca olvidara quién era ni qué era, dijo enojado, aunque su voz era suave y solo su expresión y la mirada de sus ojos le habrían dicho a cualquiera cómo se sentía. Te vi peor, dijo antes de buscar algo para beber, pero no encontró nada allí. Se puso de pie y se acercó a la jarra de agua. Lo necesitaba porque sentía que no podía mirarla después de lo que acababa de decir. Mientras le servía una taza a ambos, Catelyn habló tan suavemente que, si no hubiera estado más cerca de ella, tal vez no la hubiera escuchado. Te vi como el hijo de Ned. ¿Y eso hizo que me odiaras? ¿Hizo que desearas que me fuera de tu vista y me dejara pudrirme en el muro? Preguntó mientras casi dejaba caer la taza sobre la mesa junto a ella. El agua se derramó un poco y era menos de la mitad de la taza de lo que había sido cuando ella se la llevó a los labios. Sí, así fue. Te vi como lo que no podía darle, como alguien más auténtico que mis propios hijos, aparte de Arya. Tragó más agua y él se movió hacia su asiento, sin alcanzarlo antes de que ella hablara de nuevo. Estaba celosa de ti. Más aún de tu madre. No tenías ninguna razón para estar celoso de mí, dijo con ironía, recordando la verdad de su vida en Invernalia. Aunque era mejor que la mayoría y ciertamente mejor que los bastardos, nunca fue tratado como verdadero y por eso siempre fue inferior. Menos que Robb, Bran o Rickon, que Sansa o Arya, a veces incluso menos que Theon Greyjoy, que aunque era un rehén todavía llevaba el nombre de su padre. En cada cosa le dieron menos, su ropa nunca fue tan buena como la de Robb, su educación, aunque extensa, nunca le enseñó cómo ser un señor, o el rey que era. Tácticas militares, sumas, cómo manejar su caballo, armas y armadura, le enseñaron en esencia a ser lo que su tío deseaba que fuera, un hombre de la guardia. Nunca se casaría, ni tendría hijos, ni mantendría una familia, así que nadie le había enseñado a hacerlo. No pasaba un día sin que le recordaran que era un Snow y no un Stark, ya fuera por sus sirvientes, aunque al menos tenía algunos que le habían señalado en el muro, por lores y damas de visita y, sobre todo, por la mujer que se sentaba a no más de 5 o 6 pies de distancia de él. Jon Snow era inferior a Jon Snow y, sin embargo, nunca lo había sido. ¿Cómo debía haberle encantado a su tío esa pequeña broma?, pensó con amargura. Tenía celos de tu madre, Rhaegar. Creía que Ned la amaba más que a mí. Que nuestro matrimonio le agobiaba y que era con tu madre con quien realmente deseaba estar, dijo Catelyn sacándolo de sus pensamientos. Tengo mis propios problemas con tu marido, Catelyn, mis propios problemas. Se quedó en silencio. Sin embargo, él te amaba, de eso no tengo ninguna duda, dijo, y si alguien le preguntara por qué le ofrecía tanto consuelo, no podría decirlo. Sin embargo, él también amaba a tu madre. Hace muchos años le pregunté si amaba a tu madre y me lo dijo. ¿Cómo lo dijo? ¿Qué verdad había en sus palabras? Dioses, si hubiera sabido que era su hermana, si hubiera sabido que era Lyanna de quien hablaba con tanto fervor. El pasado es el pasado, Catelyn. No sirve de nada pensar en ello. Créeme, he pasado muchos días y noches pensando en lo que podría haber sido. No puedo ofrecerte perdón por cómo fueron las cosas entre nosotros, no estoy seguro de que lo busques siquiera, dijo, y ella lo miró a punto de hablar, pero él levantó la mano. Nada de lo que digas me haría pensar en eso, no por ahora. Ella asintió y sus ojos le ordenaron que continuara. Mi tío hizo algo peor que mentirte a ti o a mí, tal vez con el tiempo pueda perdonarlo, aunque temo que pueda estar viejo y canoso antes de que eso sea verdad. Eres la madre de mis hermanos, mis hermanas, por ellos no deseo que estemos unos en contra de los otros. Por ellos estoy dispuesto a dejar de lado nuestro propio pasado y mirar solo hacia el futuro. Algunas cosas es mejor dejarlas olvidadas, Catelyn, la ruptura entre tú y yo, tal vez debería ser una de esas cosas, preguntó mirándola. Creo que debería, dijo suavemente. Volaremos al mediodía, necesitarás ropa abrigada ya que puede hacer mucho más frío en el lomo de un dragón y Lignos Magaré solo te calentará un poco. ¿Tu tío ha decidido sus propios planes?, preguntó. El tiempo para asuntos personales había pasado y, en su lugar, era hora de asuntos relacionados con el reino una vez más. Marchará con Robb y los señores del río, su gracia, respondió Catelyn, aparentemente habiendo recuperado la formalidad. Entonces, una vez que hablemos con los hombres en Crossroads Inn, tú, yo, Arya y Arthur nos dirigiremos a Lannisport y Sansa. ¿Ella está bien? Lo es, mucho. Mi hermana se ha convertido en el lobo que siempre debió haber sido, dijo, y se alegró de ver que ella lo tomó como él lo quería decir y no como un desaire. Se puso de pie, se dio la vuelta para salir de la habitación, pero Catelyn le gritó para impedirle que lo hiciera. ¿Eres feliz, Rhaegar? ¿En tu vida? ¿Saber quién eres te hace feliz?, le preguntó y él le sonrió.
Mi esposa me hace feliz, sin ser quien soy no podría estar con ella, mi señora. Así que soy feliz. Me alegro por ello, dijo ella con firmeza y él asintió antes de irse. En realidad, fue antes del mediodía cuando se despidió de Aemon y Shiera, su tío abuelo y su tía le desearon todo lo mejor y sabían que la próxima vez que lo vieran, todo estaría hecho. Su familia volvería al trono que les correspondía por derecho. Observó cómo Arya ayudaba a Pez Negro y a su madre a acomodarse en la espalda del Ñosmagare y luego cómo Arthur ocupaba su lugar detrás de ellos. Trepó por el ala del dragón y pronto colocó a Arya frente a él. Luego, por primera vez, sintió los brazos de Catelyn Stark alrededor de su cintura y trató de no pensar en lo extraño de esa sensación. Con una última mirada a su tío abuelo y a su tía, volaron hacia los cielos y hacia la encrucijada. Posada Crossroads 299 AC. Ser Richard Longmouth. Ver llegar al norte y a los señores del río había sido una sorpresa y, sin embargo, no lo fue. Siempre había esperado que lo hicieran. Sin embargo, su propia sorpresa al ver la fuerza que su rey había reunido fue algo que disfrutó mucho. Después de dejarlos en piedra de las runas, se habían enviado cuervos y el valle había respondido, o al menos la mayor parte. En total, habían atravesado la puerta sangrienta con casi 12.000 caballeros del valle, y la mayoría, si no todas, de las casas principales estaban representadas. El hecho de que esos hombres hubieran marchado con guerreros esclavos y que para ellos tal vez no fueran mejores que las tribus de las montañas contra las que luchaban constantemente, solo mostraba la verdad de su rey. Él, Thoros, el Magnar y Lord John Royce fueron quienes dieron la bienvenida a Robb Stark y a los señores del norte y de los ríos a su campamento, un campamento que se extendía por kilómetros. Entre ellos, el norte y los señores de los ríos habían traído cerca de 15.000 hombres que igualaban su propio número y aumentaban su ejército a más de 30.000. Más que suficiente para enfrentarse al viejo león si Tywin Lannister se atrevía a hacerlo. Sin embargo, inmediatamente después de su llegada, comenzaron las discusiones. La enemistad entre los esclavos y los hombres del norte amenazaba con romper su ejército antes de que se uniera realmente. ¿Qué carajo están haciendo aquí?, gritó un hombre enorme y gigante. Luchamos por el lobo blanco, respondió en voz alta el Magnar. Malditos salvajes y caníbales, nos haría luchar con y empezó otro señor del norte, solo para que el Magnar se moviera hacia él y lo bajara de su caballo. Oh, por el amor de Dios, dijo, moviéndose entre ambos hombres, empequeñecido por cada uno de ellos. En realidad, fue Thoros y su espada llameante los que impidieron que comenzara la pelea. Ambos hombres se separaron rápidamente una vez que la acercó a ellos y una vez que lo hicieron, el sacerdote rojo lo miró y suspiró antes de comenzar a hablar. Los hombres de Skagos se arrodillaron ante el rey antes que vosotros. Son leales y, a diferencia de vosotros, han marchado bajo el estandarte del rey. No sé lo que os ha dicho mi rey, ni me importa. Encontramos a nuestros verdaderos amigos en el campo de batalla y los hombres de Skagos son los verdaderos amigos del rey, dijo en voz alta al ver cómo el Magnar casi sonreía mientras los hombres del norte se retiraban, al menos por ahora. Deberíais montar un campamento, mi príncipe llegará pronto, dijo Thoros y fue el propio Robb Stark quien habló a continuación. ¿Príncipe? ¿Hay otro Targaryen aparte del rey Raegar?, preguntó confundido. El rey Raegar es de quien habla Thoros, el príncipe que fue prometido, dijo ante algunas miradas extrañas entre los señores del norte y los señores del río. Apenas se habían instalado cuando sus escoltas regresaron, y las noticias que le trajeron lo mantuvieron nervioso y lo obligaron a hacer que los hombres se formaran. Que los Skagos parecieran estar listos para una pelea mucho más rápido que cualquier otro no debería haberlo sorprendido, y sin embargo lo hizo. Salvajes, caníbales, skunks, había oído que los llamaban así más de una vez, pero había descubierto que estaban lejos de lo que decían los cuentos de ellos. Eran un pueblo orgulloso, un pueblo feroz que vivía una vida dura, pero eran leales e incluso eclipsaron a sus hombres en los preparativos cuando llegó el momento de marchar para una pelea. ¿Qué está pasando, Ser?, preguntó Robb Stark mientras él y algunos de los señores del norte y de los ríos cabalgaban hacia donde él esperaba, y Richard volvió a notar que aún no había escuchado a ningún hombre nombrarlo rey. Los hombres del dominio marchan hacia nosotros. Son un poco más de 6.000, si mis escoltas dicen la verdad. Las casas Tarly, Rowan y Fodley recibieron los estandartes. ¿Un ataque?, preguntó el gran señor, el gran Jon. No lo sé.
Tengo jinetes que los siguen y la sonrisa en su rostro cuando vio al dragón negro volar en el cielo sobre su cabeza era verdadera y se giró para ver que era compartida por la mayoría, si no todos, los hombres que lo acompañaban. Algunos de los señores del valle y los hombres que aún no lo habían visto eran los únicos que no lo habían visto. Dudo que tengamos la oportunidad de luchar ahora, dijo con una risita, mientras se giraba para regresar a donde había aterrizado el dragón. Él, Robb Stark y los señores del norte, los Royce y los señores del valle junto con el Magnar y el Scane, pronto llegaron al lugar donde el rey estaba ayudando a una mujer alta y pelirroja de bajar del lomo del dragón. Richard no se acercó a escuchar el jadeo que salió de Robb Stark al nombrar a la mujer como su madre, no después de haber visto a su hija con sus propios ojos. Lady Sansa era su madre que había vuelto, pensó mientras miraba a Catelyn Stark y al hombre que estaba a su lado, que solo podía ser el pez negro. Sin embargo, su atención se dirigió rápidamente a su rey, Ser Arthur y Arya Stark, ninguno de los cuales parecía perturbado por los hombres que marchaban hacia él. Ser Richard, todos. Su gracia, dijo con una inclinación de cabeza. Mi príncipe. Magnar, dijo cálidamente el rey y Richard miró a los señores del norte y de los ríos cuando vieron que el hombre y el Scane eran recibidos como los amigos del rey que realmente eran. La forma en que saludó a los señores del norte y a su hermano fue contándoles que los señores del norte, los señores del valle y los señores del río habían sido recibidos de manera más amistosa que Robb Stark y que el rey lo nombró Lord Stark, demostrando que ya no era un rey rival. ¿Vio usted a los hombres marchando, su gracia? Preguntó y se alegró de ver la sonrisa en el rostro del rey. Sí, lo hice. No tenemos nada que temer de esos hombres, Ser Richard. Lord Tarly, Rowan y Fodley han venido a renovar sus juramentos de lealtad. ¿Lo hicieron? Preguntó Robb Stark, con una sorpresa que era evidente para todos. Algunos hombres son más sinceros que otros, Lord Stark, dijo el rey con frialdad. Observó cómo el rey caminaba con su escudero y cómo Robb Stark y algunos de los señores de los ríos se acercaban para hablar con Lady Catelyn. Ser Richard se alegró de ver los rostros sonrientes tanto del rey como de su hermana pequeña y lo relajado que parecía Raegar. No era solo que Randyll Tarly viniera a jurarle lealtad, ni que Mattis Rowan también lo hiciera. Sin embargo, tener a ambos hombres de su lado pronto atraería a más señores del dominio hacia ellos. Tampoco era que el norte y las tierras de los ríos se hubieran arrodillado y lo hubieran nombrado su rey, aunque dada la forma en que él y su hermano actuaban entre sí, eso no había sido tan fácil ni tan rápido como Raegar hubiera deseado. Era algo más, algo que él no sabía que causaba esa ligereza y por eso se dirigió a Ser Arthur para averiguar lo que pudiera. Parece de buen humor, Arthur. Dijo en voz baja para que solo él y Ser Arthur pudieran oír. Lo es, y mucho. Hablamos con Oberyn y él y el ejército de Dornie van a tenderle una trampa a Tywin y a los suyos. ¿Sabe a qué número debemos recurrir? Como ahora tiene a 4 de los 7 reinos que lo nombran rey y algunos de un quinto, y sin embargo no es eso lo que lo alegra tanto, dijo Arturo con una amplia sonrisa. ¿Arturo? De aquí se dirige a Lannisport, una ciudad tomada por nuestra reina. Se dirige a su esposa, Ser Richard, y eso es lo que le alegra el corazón, dijo Arthur y Richard sonrió. Porque si alguna vez se necesitaba una prueba de que él era verdaderamente el hijo de su padre, acababa de dársela. Tierras de los ríos 299 AC. Oños Magaré. Él y su jinete habían volado de un lado a otro de poniente. No había tenido necesidad de soltar sus llamas con ira y descubrió que no le importaba. No tenía deseos de hacerlo a menos que fuera necesario y su jinete sentía lo mismo que él. Aunque podía sentir que el momento en que lo necesitaría estaba cerca. No estaría solo cuando lo hiciera, sus hermanos pronto se unirían a ellos y se encontró ansioso por eso. Ansioso por volar con sus hermanos de verdad, enfrentar la batalla con ellos a su lado y ver a su jinete y al jinete de su hermano mostrarles a aquellos inferiores a ellos lo que un dragón puede hacer. Estaba tan ansioso por ello que, cuando su jinete le pidió que llevara a más gente a sus lomos, lo hizo sin cuestionamientos ni dudas. Aunque podía sentir que a su jinete no le importaban los que se unían a ellos y, sin embargo, la muchacha a la que su jinete tanto amaba sentía miedo y preocupación por uno de ellos al menos. Habían volado sobre hombres que marchaban y él le había preguntado a su jinete si marchaban a su favor o en contra de ellos. Su placer al escuchar que era lo primero lo compartía su jinete y solo aumentó por ello. Era algo que había descubierto para su deleite. El vínculo que compartían solo se hacía más fuerte cada día, las palabras que compartían no necesitaban ser pronunciadas. Aunque le gustaba que lo elogiaran para que los demás pudieran escucharlo.
No es que le importara lo que pensaran de él, pero deseaba que supieran lo que sentía su jinete cuando lo miraba. La verdad de esos sentimientos era solo para él y su jinete. Solo sus hermanos y el jinete de su hermano podían sentir algo que se le pareciera y él incluso creía que ni siquiera ellos sentían lo que él y su jinete sentían. Mientras volaban y él se acercaba a sus hermanos, pudo oírlos llamarlo. Su propia alegría de que él y su jinete se encontraran en su camino, compartida por el jinete de su hermano y su jinete también. Era un vínculo diferente que llamaba a su jinete a través del tiempo y el espacio. Un vínculo entre un hombre y una mujer y aunque nunca podría ser tan fuerte como un vínculo entre un dragón y su jinete, estaba feliz de que su jinete también lo conociera. Al verlos a la distancia, al verlos elevarse en el aire y al mirar al jinete en la espalda de su hermano, rugió y sus tres hermanos le respondieron. No fue un rugido de ira, ni siquiera de alegría, aunque la alegría que sentía era alegría. Fue un rugido que dijo lo que esta tierra necesitaba saber. Los cielos pertenecen a los dragones, al igual que todo lo que se encuentra debajo de ellos. Intenta detenernos si te atreves, pero ten cuidado. Aquí hay dragones y están aquí para quedarse.